Capítulo 771 Ilusiones. Anshuo sabía que la reconciliación era imposible. Incluso si él y Rose escaparan de Ciudad Ushvale, Oz no dejaría pasar el asunto y continuaría cazándolos. Pero si él podía asesinarlo, la estructura de poder en Ciudad Ushvale seguramente se reestructuraría y la casa Ofley podría perder su dominio sobre la ciudad. Para eliminar la amenaza que Ciudad Ushvale pudiera darle, él intentara asesinar a Oz en esta cordillera. Además, él quería probar el poder completo de su formación de espada asesina de dioses Abithi en contra de un dios alto en la etapa tardía. Por tanto, esta no era una oportunidad y un reto que él estuviera dispuesto a dejar pasar. Rose estaba claramente sorprendida por la decisión de Anshuo. Desde su punto de vista, pelear en contra de Oz era todo menos sabio. Incluso si Anshuo pudiera derrotarlo, el ruido producido de la batalla seguramente atraería a los expertos de Ciudad Ushvale hasta él. Si él estaba muy ocupado peleando en contra de Oz cuando las fuerzas de la ciudad llegarán, él estaría en una situación muy terrible. Pero Rose sabía que ella no podía cambiar la mente de Anshuo. Solo podía suspirar impotente mientras gruñía sobre la conducta atrevida de Anshuo en su mente. Muy bien, te ayudaré a mantener alejados a los demás. Rose, como una diosa alta en la etapa media cultivando en la energía de la oscuridad, estaba consciente de que ella no era pareja para Oz. La única cosa con la que podía ayudar era con eliminar a tantas amenazas menores alrededor de Anshuo como fuera posible. Solo necesitas esperar por mí en las cercanías. Podré sentir mejor que tú si se acercan enemigos, no tienes nada de qué preocuparte. Oz no será capaz de detenerme. Anshuo tenía mucha confianza. La mente de Oz en ese momento había sido consumida por la ira. Anshuo, en contraste, estaba increíblemente calmado y tranquilo. Era esta clara ventaja que él tenía en contra de Oz lo que le daba su confianza. Rose forzó una sonrisa después de escuchar esas palabras. Repentinamente sintió que no había mucho que ella pudiera hacer por Anshuo durante esos momentos críticos. Como una diosa alta, Rose raramente se había encontrado en una situación donde no fuera de ayuda. Esto llenó su corazón con un sentimiento indescriptible y extraño. Anshuo no explicó más y comenzó a viajar hacia Oz. Las varias docenas de demonios a su alrededor habían avanzado al frente y se colocaron alrededor de Oz, estudiando el área hasta el detalle más mínimo. Cada roca, árbol y hoja en la región entraron en su mente. Antes de que incluso se acercara a la zona, había dominado el terreno como si fuera su propio patio. Él podía utilizar esta información para evitar con maestría los ataques o lanzar un asalto. A diferencia de esos dioses altos quienes murieron por su formación de espada asesina de dioses Abithi, Oz era un dios alto en la etapa tardía. Más importante, tenía una rica experiencia de batalla. De la feroz energía divina de la oscuridad contenida en esa lanza oscura, Anshuo reconocía que él era un oponente formidable. Sabía que debía tomar y utilizar cada ventaja que pudiera tener sobre Oz con el fin de derrotarlo. Gradualmente, Anshuo llegó a la región donde se encontraba. Oz en ese momento todavía estaba gritando salvajemente con ira. Su voz llevaba una feroz energía de la oscuridad y esto causaba que la atmósfera se ondulara como si fueran olas de agua. Los arbustos localizados cerca de él se despedazaban como si unas cuchillas afiladas los cortaran. Quédate aquí y no avances, Anshuo le dijo a Rose después de haber dejado de avanzar. Inhaló suavemente y ajustó su mente en su estado más óptimo. Rose, quien estaba siguiéndolo de cerca, asintió. Sabía que su fuerza estaba por debajo de la de Oz y si se acercaba, su presencia sería detectada. Si eso ocurría, la llegada de Anshuo también sería conocida para Oz y este no sería capaz de hacer una entrada sorpresa. Rose se veía preocupada. Después de dudar un poco, dijo en voz baja, ten cuidado. No te preocupes, todo estará bien, respondió Anshuo con una sonrisa tranquila. Luego, sus ojos gradualmente se volvieron crueles y helados mientras su rostro se volvió rígido y apático como si no pudiera sentir ninguna emoción. Su mente había entrado en un estado de absoluta calma que era el más adecuado para el combate. Al siguiente momento, su figura se volvió borrosa. Rose observó cómo él avanzaba más y más en la distancia hasta que la figura desapareció completamente. Su aura se desvaneció completamente. Era como si él no estuviera allí. No podía detectar ni un rastro del aura de Anshuo con su alma divina. Ella nuevamente quedó anonadada. Puso una mueca y sacudió su cabeza, murmurando para sí misma, ¿qué tantos secretos tienes? Oz vagó más y más alejándose del grupo de búsqueda. No había dejado de gritar en ningún momento. Pero repentinamente, se volvió completamente silencioso.
Sus ojos, que estaban llenos de locura, observaron por todas partes mientras sus cejas se arrugaron ligeramente. Tenía el sentimiento de que algo estaba mal. Sentía como si una bestia salvaje estuviera acechándolo desde algún lugar donde no podía verla. Este sentimiento le llegó muy bruscamente y Oz automáticamente se volvió precavido. ¿Puede ser que esos dos han venido? Pensó Oz, su mente se puso incluso más en alerta. De hecho, sintió que Anshuo y Rose probablemente lo ignorarían en lugar de responder a sus alocados gritos. Sin embargo, esa sensación de ser acechado se sentía muy real. Él sabía de sus incontables años de experiencias pasadas que no era un error. Antes de que comenzara de gritar como un lunático, les había ordenado a sus hombres y a los expertos de su clan que se alejaran de él. Por tanto, cualquiera que lo estuviera observando en silencio no podía ser de Ciudad Ushvale. Era ese sentimiento incómodo lo que hizo que repentinamente se quedara en silencio. Sus ojos, que todavía estaban llenos de locura, revisaban en los alrededores. También intentó sentir anormalidades en sus alrededores usando su alma divina. Hebras de un delgado humo oscuro flotaron desde su cuerpo y vagaron a través de los arbustos y enormes árboles antiguos que lo rodeaban. Unos momentos después estaba muy confundido. La energía divina de la oscuridad que envió para revisar los alrededores no había detectado signos de ningún ser viviente. Sin embargo, ese sentimiento incómodo no lo abandonó. Esto hizo que él se volviera más y más intranquilo y nervioso. Oz nuevamente liberó su energía divina de la oscuridad. Alzándose alto en el aire, comenzó a vigilar el terreno por encima. Aunque había intentado tan duramente como podía, todavía no podía localizar al acechador. «Deja de ser tan cobarde y muéstrate», gritó Oz. Parecía estar muy impaciente. Repentinamente una figura apareció junto a un árbol antiguo. Alzó su cabeza para mirar a Oz y dijo sonriendo: «Me lastimaste. Jeje, he venido a devolverte el favor». «Era seguro que eras tú». Oz rió como un maniático antes de desplomarse repentinamente desde el aire. El dominio de la divinidad de la oscuridad se formó instantáneamente a su alrededor. El elemento de la oscuridad y la energía divina llenaron su lanza oscura en un instante mientras la disparaba hacia Anshuo por encima de su cabeza. Extraños ruidos de zumbidos sonaron desde la lanza, que se veía como un rayo oscuro. La lanza estaba acelerando a tal velocidad extrema que su forma no podía verse claramente. Una oscuridad sin fin bajó del cielo para cubrir a Anshuo. La región bruscamente se hundió en una absoluta oscuridad, como si todo hubiera sido consumido por el vacío. La inmensa energía divina de la oscuridad envuelta en la lanza causaba que se fundiera con la absoluta oscuridad. Temblores, y se escuchó una explosión que sacudía el mundo. Siguiendo a eso, fue revelado un enorme y profundo cráter. Todos los árboles, vegetación y rocas habían desaparecido. Sin embargo, la figura de Anshuo no podía verse por ninguna parte. Dentro de la absoluta oscuridad, Oz descendió. Aterrizó en el enorme cráter y se paró orgulloso con un rostro feroz. La lanza oscura regresó a su mano. Sus ojos brillaban fuertemente mientras observaba los alrededores buscando la figura que se había desvanecido en el aire. No hacía falta decir que la visión de Oz no fue afectada por la absoluta oscuridad que él creó. Se dio cuenta de que su último ataque fue inefectivo. Se volvió más cauteloso y verdaderamente tomó a Anshuo como un oponente adecuado. «Mi turno». Una burla repentinamente reverberó a través de la profunda oscuridad. 7 figuras borrosas aparecieron de la nada y se dispararon hacia Oz desde todas las direcciones. Todas las figuras tomaron la apariencia de Anshuo y estas dejaban salir auras extraordinarias. Oz sospechaba que eran simplemente ilusiones y por eso utilizó su alma divina para revisar cuidadosamente las figuras. Sin embargo, para su sorpresa, todas y cada una de las figuras parecían reales y vivas, con todas estas poseyendo el aura de dioses altos. Esto inmediatamente lanzó a Oz a una confusión. Sin entender la situación, no apostó atacando a alguna de las figuras. En su lugar, tomó medidas defensivas. Con un movimiento de la lanza en su mano, capas y capas de barreras defensivas se formaron rápidamente. La intensa aura de la oscuridad fluyó hacia él y lo rodearon. Cada figura que él vio estaba hecha usando a los demonios de más alto grado. Estos demonios refinados de las almas divinas de los dioses altos eran extraordinarios en fuerzas. Sus sentidos estaban en lo correcto, las figuras estaban vivas y eran una amenaza para él. La decisión de tomar medidas defensivas también fue correcta. Sin embargo, el tomar esas medidas, era algo que iba de acuerdo con Anshuo.
Solo cuando Oz estuvo en una posición defensiva fue que él pudo concentrarse completamente en maniobrar las 17 espadas voladoras y lo envolvió con la formación de espada asesina de dioses Abici. Una vez que eso ocurrió, él finalmente pudo concentrarse en atacar atrevidamente. No necesitaba preocuparse por nada más. Las 17 espadas silbaban y los demonios transformados en figuras de Anshuo se desvanecieron. Solo el verdadero permaneció, quedando orgullosamente de pie ante Oz. Eran ilusiones. Este fue sorprendido. Después de ver que los demonios transformados en Anshuo desaparecieron, él comenzó a dudar de sus sentidos ya que se había equivocado al pensar que los generales demonios no eran más que ilusiones. Las 17 espadas voladoras maniobradas por Anshuo avanzaban silbando hacia Oz que estaba rodeado por una intensa aura de la oscuridad. Las espadas parecían haber chocado en contra de una gruesa bola de algodón. Las 17 espadas voladoras fallaron en el intento de atravesar las defensas hechas usando la energía divina de la oscuridad. Un dios alto en la etapa tardía en efecto es formidable. Exclamó Anshuo en su mente. Luego, en su conciencia, él le dijo al espíritu del caldero, reúne tu energía. Parece que debo tomar prestada tu energía con el fin de derrotarlo. El espíritu del caldero no desperdició palabras e inmediatamente inyectó la energía de los generales demonio en el cuerpo de Anshuo. Capítulo 772 Choque de dominios. Un intenso dolor abrumó instantáneamente todo el cuerpo de Anshuo. En cada ocasión que él tomaba prestada la energía del espíritu del caldero, tendría que soportar un inmenso dolor. Pero en esta ocasión, el dolor era mucho más intolerable. Anshuo sentía como si estuviera en una máquina picadora de carne con cada una de sus células sumergida en ácido. Él no pudo evitar gritar, «¡Ouch! ¿Por qué está doliéndome mucho más de lo normal?» Mientras gritaba de dolor, podía sentir que la energía en su cuerpo se estaba alzando, dándole una urgencia salvaje de liberar la energía de su cuerpo. Maestro, he recogido un montón de almas divinas en los tiempos recientes, con algunas siendo almas de dioses altos. Por lo tanto, mi poder se incrementó. He llenado tu cuerpo con más energía de la normal, es por eso que el dolor incrementó. Pero las buenas noticias son que obtendrás más fuerza. Le transmitió el espíritu del caldero a su conciencia. Anshuo estaba sobresaltado. Usó sus sentidos para revisar cuidadosamente. Inmediatamente, descubrió que justo como el espíritu explicó, su cuerpo estaba lleno con más poder del habitual. Con un pensamiento, desvió la energía en su cuerpo hacia las 17 espadas voladoras. Los sonidos de silbidos en las espadas se volvieron extremadamente agudos. Las espadas repentinamente fueron alimentadas con más energía y en nada de tiempo rasgaron a través de la bola de algodón oscuro. Rompieron a través de múltiples capas de barreras defensivas con un disparo y removieron todo entre ellas y Oz. Este se sorprendió por el aterrador poder que Anshuo mostró después de que las barreras de la oscuridad que lo envolvían fueron destruidas. Un aura de una oscuridad ilimitada fluyó desde su cuerpo mientras todo el elemento de la oscuridad dentro de su dominio de la divinidad convergió bruscamente en la lanza oscura en su mano. Oz lanzó violentamente su lanza oscura. El aura de la oscuridad se enrolló alrededor de la lanza mientras ésta iba rápidamente en su camino hacia Anshuo. Se veía como un enorme pilar. Las 17 espadas se dispararon violentamente hacia la lanza oscura y la interceptaron con un destello. Crujidos y estruendos sonaron desde la lanza mientras el aura de la oscuridad envuelta a su alrededor se dispersaba rápidamente en las violentas colisiones. La intensa energía de la oscuridad en la lanza fue limpiada por las espadas voladoras en nada de tiempo, revelando la verdadera apariencia de la lanza. Oz dejó salir un gruñido helado. De alguna manera había hecho su camino alrededor de las espadas voladoras en un momento desconocido y emergió al lado de Anshuo. El elemento de la oscuridad encontrado en su dominio de la divinidad se reunió para formar un agujero negro. Un feroz poder de succión llegó desde este, tirando por la fuerza de todo objeto hacia el punto Anshuo, quien estaba completamente centrado en maniobrar las espadas voladoras. Repentinamente sintió como si cientos y miles de hilos ataran su cuerpo y tiraran de él hacia el agujero negro. Este estaba lleno de una energía caótica que parecía ser capaz de encerrar y retorcer todas las cosas. Esto asombró enormemente a Anshuo. El agujero negro estaba hecho usando la energía divina de la oscuridad que se agitaba en trayectorias únicas. Anshuo sabía que estaría en un gran problema si caía en él. El dolor punzante por todo su cuerpo causado por la energía del espíritu del caldero creció incluso todavía más. Él desplegó el cuerpo invencible del presagio bajo el apoyo de la energía del espíritu del caldero.
Una vez que la habilidad demoníaca fue desplegada, su cuerpo demoníaco se volvió tan firme e inmóvil como una montaña. Incluso aunque el agujero negro tenía un asombroso poder de succión, Anchuo se las arregló para sobreponerse y mantener su posición. Continuó maniobrando las 17 espadas voladoras y las envió a su lado. Tan pronto como Oz descubrió que el agujero negro que desplegó no podía capturar a Anshuo, se ocultó a sí mismo dentro del agujero. Luego, usando su cuerpo divino, impulsó el agujero y lo maniobró hacia Anshuo. El agujero negro comenzó a cubrirlo por encima de su cabeza. Los árboles, rocas, arbustos e incluso las corrientes de los ríos en el área fueron afectadas por el tirón del agujero y volaban a este. Incluso algunos de los demonios cercanos en sus formas sin materia pudieron sentir la aterradora gravedad. Pero afortunadamente, la fuerza actuando sobre los demonios no era mucha y estos podían resistir fácilmente el ser tragados en el agujero con solo un ligero esfuerzo. Después de que la energía divina de la oscuridad en la lanza oscura fue agotada completamente por las espadas voladoras, esta cayó en el agujero negro como un rayo de luz. Lo más probable es que regresará al agarre de Oz. Las espadas voladoras también se dispararon hacia él. La velocidad ya rápida de las espadas voladoras fue impulsada por el inmenso tirón del agujero. Estas, llevando un poder feroz, llegaron frente al agujero en un instante. La formación de espada asesina de Dios es Abid y se formó inmediatamente y atrapó el agujero con Oz en este. El yuan demoníaco en el cuerpo de Anchuo fluyó en las 17 espadas voladoras mientras activaba el dolor incesante. El helado viento fluyó y el intento asesino se enfureció. Las espadas silbaban como gansees aullando, golpeando con miedo a todos aquellos que escuchaban sus gritos. En el instante en que el dolor incesante se formó, las espadas voladoras se volvieron inmunes al tirón del agujero negro. Los helados brillos en las espadas entretejieron una red hecha de luz que se lanzó hacia el agujero. El poder corrosivo y el aura helada de las espadas voladoras estaban agotando rápidamente la gruesa y oscura masa gaseosa que rodeaba el agujero. La energía divina de la oscuridad que construía ese agujero estaba siendo derrotada poco a poco. Oz tuvo un sentimiento nefasto cuando descubrió que él era quien estaba siendo contenido en lugar de ser al revés. Con el poder corrosivo y la energía helada de las espadas voladoras actuando juntos, Oz podía sentir que el aura de la oscuridad estaba disminuyendo poco a poco mientras el agujero negro se encogía gradualmente. Anshuo en ese momento estaba completamente centrado en maniobrar las espadas voladoras para atacar a Oz. Este último poseía una fuerza tremenda y una ridícula cantidad de energía divina. Con lo poderosas que eran las espadas voladoras, en el actual enfrentamiento, Anchuo necesitaría por lo menos de algunas horas para agotar completamente la energía divina de la oscuridad en el cuerpo de Oz. Bajo los efectos del dominio de la divinidad de Oz, el elemento de la oscuridad dentro de un radio de varios cientos de millas estaba reuniéndose rápidamente en él. Usaba el elemento de la oscuridad reunido para ayudar a resistir el poder corrosivo de las espadas voladoras. Esto hizo que la meta de Anchuo para agotar completamente la energía divina de la oscuridad fuera significativamente más difícil de completar. Dentro del agujero negro, Oz no tenía nada de qué temer. Mientras se defendía, usaba el aterrador poder de succión del agujero negro para drenar el yuan demoníaco en las espadas voladoras. Era el yuan demoníaco provisto por Anchuo lo que mantenía las espadas voladoras inmunes a la inmensa gravedad del agujero negro. Repentinamente, la pelea evolucionó a una batalla de desgaste. Si fuera en cualquier otra situación, Anchuo felizmente continuaría esa pelea de resistencia en contra de Oz. Con el espíritu del caldero, este tesoro demoníaco final alimentándolo con un suministro de energía aparentemente interminable, el primero creía que solo algunas pocas personas en el universo podrían derrotarlo en una batalla de resistencia. Oz no era una de ellos. Anchuo tenía mucha confianza en que si continuaran peleando de la misma manera y con todos los otros factores permaneciendo igual, eventualmente resultaría victorioso. Pero desafortunadamente para él, actualmente no tenía el lujo del tiempo. Aunque habían escapado de Ciudad Ushvale, todavía estaban en el territorio bajo la influencia de la ciudad. Más importante, había guardias de Ciudad Ushvale alrededor de toda la cordillera donde las fuerzas de los 3 clanes mayores los estaban cazando. Dado que tan feroz era la batalla, algunos de ellos debieron haber notado el fuerte ruido y la intensa perturbación y debían estarse apresurando al área. Una vez que los expertos de Ciudad Ushvale alcanzaran el área, Anchuo y Rose, quienes habían agotado mucha de su energía divina, se encontrarían en desventaja.
Y cuando ocurriera, si Oz fuera a concentrarse en retenerlo mientras todos los expertos de Ciudad Ushvale lo rodearan, tanto él como Rose estarían en una situación peligrosa. Anshuo estaba considerando rápidamente sus opciones. Repentinamente, una idea llegó a él. Recordó lo milagroso y poderoso que era el dominio de la divinidad que formó al amalgamar sus dos encarnaciones. Con un pensamiento, las dos encarnaciones salieron lentamente del caldero de la miríada de demonios en su cuerpo principal. Los dominios de la divinidad de la muerte y destrucción fueron desplegados simultáneamente, sin embargo, estos no se estaban fusionando. Anshuo estaba confundido por eso y le causó que perdiera la concentración en las espadas voladoras por una fracción de segundo, casi permitiéndole a Oz que hiciera un contraataque. Inmediatamente reunió de nuevo toda su concentración en manipular las espadas mientras dejaba que las almas divinas de sus encarnaciones descubrieran el método de fusionar sus dominios de la divinidad. Estas fallaron incluso después de hacer múltiples intentos. Sin rendirse, él recordó cuidadosamente la situación cuando los dos dominios de la divinidad comenzaron a fusionarse la primera vez. Repentinamente sintió que había recordado algo y comenzó a ajustar las almas divinas de sus encarnaciones. Las almas divinas de sus encarnaciones se volvieron tranquilas como la consciencia en su cuerpo principal. Luego, bruscamente, tomó forma una extraña conexión entre las tres almas. Se las arregló para reproducir el extraño fenómeno. Los dos dominios de la divinidad nuevamente comenzaron a fusionarse. Hebras que no eran visibles a simple vista llenaron densamente el nuevo dominio de la divinidad mientras el elemento de la muerte alrededor del ambiente fluía hacia el dominio. Mientras el dominio de la divinidad se expandía, inevitablemente hizo contacto con el dominio de Oz. El nuevo dominio de la divinidad mostraba una gran combatividad. En el instante en que el dominio de la divinidad de Anshuo hizo contacto con el de Oz, el primero comenzó a repeler agresivamente y a desplazar al último. Este trataba de cortar la energía divina de la oscuridad en el ambiente del dominio de la divinidad de Oz y detener este elemento de la zona cercana. Al mismo tiempo, los dominios de la divinidad fusionados continuaron expandiéndose en el otro dominio. Los hilos invisibles volaban rápidamente en trayectorias de acuerdo con el edicto de la destrucción mientras se impregnaban con el elemento de la muerte que llegara de todas las direcciones. El dominio de Anshuo crecía más y más como si un enorme balón se estuviera inflando rápidamente. El dominio de la divinidad de Oz comenzó a tambalearse y distorsionarse bajo el estrés de fuerzas externas. El aura de la oscuridad tomando la forma de nubes oscuras comenzó a retirarse y dispersarse. Oz intentó contraatacar el dominio de Anshuo al enviar el aura de la oscuridad al frente, desplegando barreras de la oscuridad. Anshuo y Oz deliberadamente controlaron sus dominios para que chocaran y se repelieran uno en contra de otros, sin retroceder ni una pulgada del otro. Hablando lógicamente, el dominio de la divinidad formado por las encarnaciones de dioses medios no debería tener oportunidad en contra del dominio de un dios alto como Oz ya que sus fuerzas estaban en clases diferentes. Pero inesperadamente, el dominio de la divinidad producido por los dioses medios de Anshuo podía ir frente a frente en contra del dominio de Oz en lugar de despedazarse como lo haría un dominio de un dios medio. Con eso, Oz fue forzado a desviar algo de su concentración para manipular su dominio de la divinidad. Su energía estaba siendo agotada a un ritmo muy rápido. Bajo el ataque corrosivo de las espadas voladoras, Oz comenzó a mostrar señales de fatiga. Capítulo 773 Corte mata dioses. A diferencia de Anshuo, Oz no tenía dos encarnaciones. Tampoco tenía acceso a la energía del espíritu del caldero. No podía poner su atención simultáneamente en mantener tanto su agujero negro como su dominio de la divinidad. Gradualmente, su dominio de la divinidad fue forzado a encogerse a un tamaño pequeño. El elemento de la oscuridad encontrado en el ambiente ya no fluía a su dominio. El sentimiento de pesar se alzó en el corazón de Oz. Comenzó a sentir que separarse de su grupo y retar a Anshuo por sí mismo fue un gran error. Desafortunadamente para él, no había una cantidad de arrepentimiento que le ayudara a darle vuelta a la situación. Todo lo que podía hacer era perseverar y resistir los ataques de Anshuo tanto como pudiera. Gradualmente, se sintió más y más agotado. Después de que el elemento de la oscuridad en el ambiente dejó de fluir a su dominio de la divinidad, ya no pudo rellenar su energía divina de la oscuridad al momento. Con el milagroso dominio de la divinidad de Anshuo y las 17 espadas voladoras ejerciendo más y más presión, Oz se vio forzado a quemar sus reservas de energía divina más y más rápido. ¿Cómo desearía que esos tipos hubieran ignorado mis órdenes y vinieran a apoyarme? Pensó Oz. Quizás la suerte estaba de su lado ese día.
En ese momento, los expertos de Ciudad Ushvale en realidad estaban apresurándose a la región como si hubieran escuchado el grito que venía de su mente. Él, quien estaba completamente ocupado en lidiar con los aterradores ataques de Anshu, naturalmente no tenía idea de cómo estaba la situación en los alrededores. Anshu, por otra parte, a través de la visión sin interrupciones de sus demonios, estaba completamente consciente de cada actividad a su alrededor. Aquellos que se acercaban eran expertos de varios clanes mayores de Ciudad Ushvale. Era muy probable que hubieran escuchado los ruidos producidos por la feroz batalla entre él y Ops. Sabiendo que tan formidable era Anshu, esos expertos iban en grandes grupos de guardias de sus clanes. Se estaban acercando a la zona en una formación con forma de U. Era claro que intentaban rodear y atrapar a Anshu. Rose inconsciente de la situación en la distancia. Todavía estaba esperando a Anshuo en las cercanías como él le ordenó. Aunque ella no tenía problemas conteniendo y matando a algunos de los guardias que eran dioses medios, no tendría oportunidad cuando los dioses altos llegaran. Anshuo sabía que debía terminar con Ops tan pronto como fuera posible o de lo contrario Rose podría ser la primera en perecer. Aunque era claro que Ops estaba en desventaja, como poseía la fuerza de un dios alto en la etapa tardía y su diferencia en fuerzas no era muy grande, Anshuo no sería capaz de tomar su vida en un corto periodo de tiempo. Rápidamente le dio vueltas a su mente por un método para aniquilar a Ops de inmediato. Repentinamente, en su conciencia, Anshuo instruyó al espíritu del caldero, dame más energía. Quiero desplegar la segunda forma de la formación de espada asesina de dioses Avid y el corte mata dioses no. El espíritu del caldero pareció estar bastante impactado. Le explicó apresuradamente, el corte mata dioses requiere mucha energía para activarse. Aunque puedo proporcionarte esa cantidad de energía, tu cuerpo definitivamente no puede manejar esa cantidad. Es muy probable que lesiones a tu demonio infante si despliegas el corte mata dioses. Estoy consciente de eso. Solo dame más energía. Liberaré inmediatamente el corte mata dioses cuando el demonio infante alcance su límite. Apúrate. No hay tiempo. Dijo Anshuo apresuradamente. Como él era el maestro del espíritu del caldero, este tenía que obedecer su orden. Aunque el espíritu estaba en desacuerdo con la decisión, no tenía más opción que llenar el cuerpo de Anshuo con incluso más energía. En un instante, los ojos de este se volvieron de un color rojo sangre. Las venas en su rostro y cuello saltaron. Su piel y carne se dilataron y comenzaron a agrietarse. Era como si él pudiera estallar en cualquier momento. Una energía 5 veces mayor que la cantidad que ya estaba en su cuerpo fluyó desde el caldero. El dolor que asaltaba cada una de las células desde su cabeza hasta sus pies incrementó en 5 pliegues. Estaba cerca de sus límites de la tolerancia al dolor. Anshu apretó sus dientes mientras la sangre fluía desde su boca, repentinamente alzó su cabeza y dejó salir un rugido estruendoso como si fuera una bestia salvaje. El ensordecedor bramido se extendió a lo ancho y largo. Las energías del yuan demoníaco y de los generales demonio fluyeron salvajemente a las espadas voladoras. Las 17 espadas voladoras que formaban el dolor incesante y estaban agitándose rápidamente en trayectorias únicas repentinamente estallaron con unos brillos oscuros. Era como si 17 enormes y furiosos dragones hubieran crecido de las espadas voladoras. Los brillos oscuros conectados a las espadas voladoras volaron hacia Oz desde 17 direcciones diferentes. Uno tras otro, los malignos brillos oscuros golpearon en el punto central de las espadas. Estos se fusionaban y se fundían. Cada vez que se fundían, el intento asesino que se desbordaba desde las espadas voladoras crecía con mucha más intensidad. Cuando los 17 brillos oscuros que habían salido de las espadas voladoras se fundieron en una gigantesca columna, las 17 espadas voladoras finalmente se dispararon hacia el agujero negro desde cada dirección. Una aterradora cantidad de intento asesino se extendió por la región. Siguiendo a eso, un aura extrema de poder y destrucción estalló al frente. Las 17 espadas voladoras parecían haberse fusionado en una. La gruesa columna hecha de los brillos oscuros embistió hacia el agujero oscuro. Se escuchó una explosión que sacudía la tierra. Siguiendo a la explosión, sonó un chillido miserable desde Oz. El aura de la oscuridad en el agujero negro fue completamente destruida por el corte mata dioses. Este había neutralizado solo una pequeña fracción del poder de las espadas voladoras. Estas, llevando un poder imparable, continuaron chocando al frente. Enterraron muy profundamente en el suelo a Oz junto a su lanza oscura en su mano.
La lanza junto con el brazo derecho de Oz que la sostenía, fueron despedazados. El brazo de Oz había estallado y él fue enterrado en lo profundo del suelo. La lanza oscura, hecha usando alguna clase de material maravilloso, inesperadamente desplegó una poderosa barrera de la oscuridad después de explotar en oscuros pedazos metálicos. La barrera se las arregló para detener el resto de la energía del corte matadioses que de lo contrario habría terminado con la vida de Oz. La energía de los generales demonio dejó el cuerpo de Anshuo y regresó rápidamente al caldero. Anshuo escupió una bocanada de sangre. Inmediatamente se dio cuenta de que solo había lastimado ligeramente a su demonio infante al desplegar el corte matadioses. El espíritu del caldero tomó la iniciativa de retirar la energía de los demonios de él en lugar de esperar a que éste lo hiciera, debido a que sabía que su demonio infante estaba herido. La barrera de la oscuridad se partió después de bloquear el ataque. Las heridas de Oz eran mucho más severas que las de Anshuo, este último no tenía dudas de que si tomaba la energía del espíritu del caldero una vez más, podría acabar con su vida en ese momento. Sin embargo, su cuerpo recién había soportado una excesiva cantidad de energía. Sus meridianos y células estaban estirados más allá de sus límites y no podría soportar la energía del espíritu del caldero antes de recuperarse completamente. Más importante, los expertos de Ciudad Ushbeil estaban por llegar a la zona. Él sabía que si no se marchaba en este momento, no solo no sería capaz de matar a Oz, incluso podría perder su vida. Su cuerpo demoníaco sufrió varias heridas después de desplegar por la fuerza al corte matadioses. Incluso su demonio infante, la esencia de su cultivación en las artes demoníacas, recibió heridas ligeras. Si él tuviera que desplegar el desmontaje de sangre demoníaca en esta ocasión, su condición se volvería mucho peor. Podría necesitar por lo menos 100 años para sanar de esa clase de heridas. Por tanto, a falta de una mejor opción, decididamente se rindió en atacar a Oz, dándose la vuelta y volando hacia Rose. La enorme perturbación creada por su duelo había aturdido a todos en las cercanías. Cuando el aura aterradora del corte matadioses se extendió desde el área, Rose no pudo evitar el acercarse a la pelea. Tenía curiosidad y quería ver qué ocurría en ese momento. Pero Anshuo regresó a ella antes de que alcanzara la zona. Como él no podía elevar su fuerza usando la energía del espíritu del caldero, solo podía volar a la misma velocidad de ella. Por tanto, no tiró de ella. Rose se sentía preocupada cuando nuevamente vio sangre fluyendo desde su boca. Sin embargo, en ese momento, no dijo nada y en su lugar se concentró en escapar con él. Poco después de que ambos se marcharon, numerosos expertos de Ciudad Ushbeil llegaron de todas las direcciones. La explosión que sacudió la tierra y el salvaje rugido como bestia de Anshuo llamaron su atención. Aparte del sentimiento de alarma, estaban extremadamente curiosos. Cuando finalmente llegaron al área, descubrieron una escena de desolación. El bosque estaba en ruinas. En el centro de este estaba un enorme cráter todavía lleno de polvo y rocas volando. El intenso intento asesino todavía tenía que disiparse completamente y todavía estaba enfurecido en el centro del cráter. Un grito sonó. Rocas y polvo fueron enviados a volar. Oz hizo su camino hacia la superficie, revelando su rostro cubierto de polvo. Jadeaba mientras miraba con enojo a su alrededor. Patriarca, tu brazo derecho. Un experto de la casa O'Flay no pudo evitar gritar con sorpresa. El brazo derecho de Oz fue destrozado junto a su lanza oscura. Como él no tenía una loca habilidad de regeneración como Anshuo, estaba destinado a perder su brazo derecho para siempre. Sin su brazo, su fuerza se vería enormemente afectada. Terminaría mucho peor la siguiente ocasión en que se cruzara con Anshuo. Los expertos de la casa O'Flay estaban asombrados y aterrorizados de ver que Oz había perdido su brazo derecho. Los patriarcas de los otros clanes mayores de Ciudad Ushbeil arrugaron ligeramente sus cejas. En sus mentes, habían considerado al jovencito que desapareció como el personaje más aterrador. Internamente decidieron que debían evitar a ese mortal asesino a cualquier costo, incluso si eso significaba desobedecer la orden de Oz. Este último era el señor de la ciudad y poseía la fuerza de un dios alto en la etapa tardía. Era el experto más fuerte en la ciudad. Si él había perdido su brazo derecho con ese jovencito, entonces ¿quién más podría derrotar a esta persona en un duelo? Mientras sentían miedo de Anshuo, los tres patriarcas también estaban secretamente deleitados. Sabían que la casa O'Flay pudo sostener con firmeza la posición como el primer clan en Ciudad Ushbeil en su mayoría debido a la asombrosa fuerza de Oz. Pero ahora que éste había perdido un brazo, su fuerza se redujo enormemente. Con eso, la influencia de la familia O'Flay sobre la ciudad también disminuiría.
La pérdida de la casa O'Flay era una ganancia para ellos. Señor de la ciudad, ¿qué debemos hacer? Aunque delicado, Westin llevaba un rostro solemne y grave mientras decía, Señor de la ciudad, tratar tu brazo es el asunto más urgente. Su señoría debe regresar para descansar y tratar sus heridas. Deje el resto para que lo manejemos nosotros, los 3 clanes. Haremos todo lo que podamos y encontraremos a los asesinos. Esos expertos habían estado buscando por todas partes por mucho tiempo, pero no pudieron encontrar ni un rastro de Anshuo. Además, había perdido a más de 100 guardias de su clan. Era obvio que Westin solo estaba dando promesas vacías. Incluso él mismo dudaba que pudiera capturar a Anshuo. Regresaré a la ciudad. Les dejaré el resto a ustedes. Dijo Ops con un rostro feroz. Se veía como un lobo que no había comido por un largo tiempo. Giró sus ojos para ver los rostros de los 3 patriarcas uno tras otro antes de ordenar, sus 3 clanes permanecerán en la cordillera y harán todo lo posible para encontrar a ese tipo. Después de terminar esas palabras, reunió a los guardias de su casa O'Flay y comenzó el viaje de regreso a Ciudad Ushvale. Él había perdido un brazo y sufrió serias heridas en su cuerpo. Regresar inmediatamente a Ciudad Ushvale era su prioridad. Por una parte, debía recuperarse de sus heridas tan rápido como fuera posible, mientras que por otro lado, debía hacer ciertos arreglos para asegurar la posición de su clan en la ciudad. Vamos. Regresaremos a la ciudad de las sombras. Anshuo le dijo a Rose. Capítulo 774 Infame. Las noticias de Oz perdiendo su brazo derecho se extendió por todo el dominio de la oscuridad en nada de tiempo. Cada clan de cada ciudad discutía el incidente que tomó lugar en Ciudad Ushvale. Anshuo y Rose repentinamente se habían convertido en el centro de atención del dominio de la oscuridad. Aunque había pasado algo de tiempo desde que la pareja arrojó a Ciudad Ushvale al caos, como nadie entre la población de la ciudad los había visto antes, Ciudad Ushvale no tenía idea sobre las identidades de los asesinos hasta ahora. Sin embargo, la mayoría sospechaba que los asesinos se originaban de la casa Sainte. Wallace y André, quienes sabían que su casa Sainte no habían participado en el asunto, fueron forzados a responder ante los rumores y acusaciones que se extendían, distanciándose del incidente en Ciudad Ushvale. Con eso, la identidad de los misteriosos asesinos se volvió más misteriosa. Después de perder un brazo, Oz se volvió inusualmente de bajo perfil. No le prestaba atención a las cosas que ocurrían en la ciudad y en su lugar entró en aislamiento para concentrarse en sanar sus heridas. Sin él siendo capaz de explicar lo que sucedió en realidad, los rumores se volvieron más y más distorsionados de la verdad. Sin saberlo, la descripción del público de Anshuo y Rose se volvió más y más maligna y monstruosa. La ciudad de las sombras, la residencia Sainte. Wallace y André recién habían manejado otra ola de preguntas de los señores de otras ciudades en el dominio. Querían saber de Wallace si esos 2 atacantes quienes hicieron un enorme desastre en Ciudad Ushvale eran originarios de la casa Sainte. ¿Quién pudo ser? Murmuró Wallace con un rostro pensativo. Continuó, aunque Oz es el más débil de los 7 señores de la ciudad, aún así es un experto con la fuerza de un dios alto en la etapa tardía. Pero inesperadamente, perdió un brazo ante un atacante en el territorio de su ciudad Ushvale. ¡Qué inimaginable! ¿Por qué? ¿Por qué Aver y Aisling? ¿Qué rencores tenían los atacantes con esos 2? Preguntó André. También se encontraba confundido y asombrado. Bueno, en cualquier caso, tenemos todo que ganar y nada que perder con Aver y Aisling estando muertos. Jaja, no me sorprende que todo el mundo sospeche que los atacantes vienen de nuestro clan. Wallace rió y exclamó, aunque puedo derrotar fácilmente a Oz en un duelo, dudo que pudiera escapar fácilmente del cerco de tantos expertos de Ciudad Ushvale e incluso asesinar a tantos guardias divinos. Ese tipo es verdaderamente milagroso. Hermano, ¿pudo ser Brian? Una fuerte sospecha se elevó desde el corazón de André. Con sus cejas fruncidas, dijo, en la ciudad de las sombras, aparte de nuestro clan, solo él tenía rencores tanto con Avery como con Aisling. Además, Brian es un experto que se oculta y sus habilidades para escapar son extraordinarias. Más que eso, él recientemente ha desaparecido sin ninguna explicación. Dudo que sea solo una coincidencia. Eso es imposible, Wallace sacudió su cabeza mientras sonreía. Giró para mirar a André y explicó, aunque ese tipo posee una fuerza decente, no es tan fuerte, ¿o sí? Conozco la fuerza de Oz. No hay forma en que Brian pudiera cortar su brazo. Es imposible. Definitivamente imposible. No estés tan seguro.
André puso un rostro solemne. Nosotros en realidad no conocemos la verdadera fuerza de Brian. Pudimos detectar a Andrina, la hija de la diosa del destino, quien estaba ocultando su fuerza desde el comienzo. Pero en cuanto a Brian, si él no hubiera atacado a Portlem en el salón de banquetes, ¿sabríamos que él posee una fuerza tan grande? André tomó una respiración profunda antes de preguntarle a Ugayace con una voz profunda: hermano, si en realidad fue Brian quien lo hizo, ¿qué debemos hacer? Ugayace mantuvo silencio por un momento antes de responder: si realmente fue Brian, eso sería incluso más maravilloso. ¿Pero qué hay de Ciudad Ushvale? Preguntó André. Oz fue lastimado. Ciudad Ushvale ha sido enormemente diezmada en fuerza. No le temo. Ugayace gruñó fríamente y continuó: su ciudad Ushvale había albergado en secreto a Avery. Todavía queda arreglar las cosas con él por ese asunto. No está en la posición para perseguir algo. Luego, después de una corta pausa, Ugayace rió y dijo: si realmente fue Brian, no será un asunto tan grande. La última vez que me encontré con el dios supremo de la oscuridad, le mencioné a Brian. El Señor le ordenó a nuestra familia que debía darle el mejor tratamiento al escuchar que la diosa del destino ha expresado su buena voluntad hacia él. Dime, ¿ese chiquillo estará en alguna clase de problema? La diosa del destino es verdaderamente influyente. Después de pensar por un momento, André exclamó suavemente con admiración: ese chiquillo es realmente alguien afortunado. Lo es. Ugayace dijo con una sonrisa ligera: pero estamos pensando demasiado. Es probable que ese chiquillo no tenga tanta fuerza y los rumores naturalmente también encontraron su camino hasta los oídos de la casa Ann. Sanguis, Boyans, Gilbert y los otros sin necesidad de pensar supieron que Anshuo y Rose eran los misteriosos atacantes. Antes de que él viajara a Ciudad Ushvale, se encontró con los tres y les presentó a Rose. También les reveló que estaba planeando algo grande. Los tres se ofrecieron para ayudar a Anshuo en su misión, pero este los rechazó con la excusa de que ellos quizás serían una carga para él. Después de escuchar los detalles sobre el incidente en Ciudad Ushvale, estos tenían la absoluta certeza de que los dos perpetradores quienes cometieron los escandalosos crímenes en esa ciudad debieron ser esos dos. Sanguis, Boyans y Gilbert estaban sorprendidos de ese logro. No podían admirar más su fuerza. Muy pronto, otros miembros núcleo de la familia Ann tales como Emily, Phoebe, Stratolme y Ayermit supieron la verdad por esos tres. Sabiendo que debían mantener la información interna para ellos mismos, estos miembros de la familia Ann aceptaron guardar el secreto y solo discutirlo en privado. Los guardias del quinto cuerpo también se habían encontrado anteriormente con Rose. Sin embargo, como había muchas mujeres de cabello blanco en el dominio de la oscuridad y la mayoría de ellos no conocían bien a Anshu, aparte de aquellos de la familia Ann, nadie sospechaba que esos dos fueran los perpetradores. Un mes después, Anshuo y Rose regresaron a la ciudad de las sombras. A lo largo de su viaje a casa, Anshuo reunió toda clase de ingredientes medicinales preciosos y raros que se encontraban en el Elysium. Usó los ingredientes para producir muchas píldoras medicinales que nutrieron a su demonio infante. Después de un mes de nutrición, su demonio infante lentamente estaba comenzando a recuperarse. Sin embargo, recuperarse completamente tomaría un largo tiempo. A diferencia del cuerpo demoníaco, el demonio infante no sanaba tan fácilmente sus heridas. Ese era el porqué el espíritu del caldero sacó espontáneamente su energía del cuerpo de Anshuo tan pronto como detectó que el demonio infante estaba lastimado. Mientras usaba hierbas e ingredientes naturales para nutrir su demonio infante, Anshuo practicó asiduamente el fusionar sus dominios de la divinidad. Había descubierto las pistas para formar ese milagroso dominio y entendía que los dominios se amalgamarían una vez que las almas divinas de sus encarnaciones se sincronizaran con su consciencia. Anshuo todavía tenía que descubrir todos los poderes milagrosos de su dominio de la divinidad amalgamado. Sin embargo, sabía que su nuevo y asombroso dominio de la divinidad era suficientemente poderoso para contender en contra del dominio de Oz. De la última batalla, él descubrió un nuevo camino de cultivación: la fusión de la energía de la muerte y destrucción. Después de un mes de indagar sobre eso, descubrió que las barreras desplegadas dentro de ese dominio de la divinidad se volverían varias veces más fuertes que cualquiera liberada por una sola de sus encarnaciones. El nuevo dominio también le permitiría una absorción de los elementos más rápida de lo normal del ambiente. También poseía características de hostilidad y agresividad. Sabiendo eso había llenado a Anshuo de una gran emoción. Antes de que tuviera un tiempo completo para familiarizarse con su nuevo dominio de la divinidad, había llegado a la ciudad de las sombras junto a Rose.
Para evitar la atención indeseada, él le pidió a Rose que cubriera su largo cabello con una bufanda verde, ocultando su característica más atrayente y distintiva. Anchuo sabía un poco sobre los rumores extendidos sobre él. No esperaba que se volviera tan infame por sus actos en Ciudad Ushvale. Sentía un poco extraño ser el centro de atención en todo el dominio de la divinidad mientras aquellos a su alrededor no tenían idea de que él era la persona de la que discutían. Pronto, regresaron a la residencia Anne. Viendo las refrescantes decoraciones en su hogar cubiertas de flores y plantas, el corazón de Anchuo se calmó. Rose parecía muy interesada en las decoraciones de la residencia Anne. Las decoraciones al estilo del continente profundo parecían encajar con sus gustos. Repentinamente sintió que quizás una concurrida y bulliciosa ciudad no era para nada tan molesta. Pero lo que hizo que se sintiera incluso más relajada era el estar al lado de Anchuo. Después de haber pasado mucho tiempo con él, ella gradualmente lo entendió mejor. Aunque técnicamente era su esclava, él nunca la había tratado así. Esto era especialmente verdad cuando enfrentaron grandes peligros. En lugar de hacer que su esclava soportara la carga, él se arriesgó a tener heridas para mantenerla con vida. Debido a eso, ella ya no se sentía preocupada sobre ser atada a él como su esclava. Incluso sentía que no era en absoluto malo. Tan pronto como Anchuo entró en su residencia, sus aprendices, harem y otros miembros llegaron a recibirlo después de su llegada. Pronto fueron a una cámara secreta para discutir. Anchuo fue informado de que ningún evento importante tomó lugar durante su ausencia. El único evento importante que tomaría lugar pronto era la competencia entre los 7 cuerpos. Los miembros de la casa An tenían mucha curiosidad sobre sus acciones en Ciudad Ushvale y siguieron preguntando sobre ello. Anchuo esperaba que los miembros de su clan averiguaran que él fue el responsable por el caos en aquella ciudad. No lo negó, pero les narró la historia sin muchos detalles. Emily y los otros secretamente le dieron un vistazo a Rose mientras él contaba la historia. Estaban sorprendidos y asombrados por la aterradora fuerza de esa belleza de cabello plateado. De ahora en adelante, ella es parte de nuestra casa Anne, declaró Anchuo mientras señalaba a Rose. Maestro, hemos transportado los materiales de la formación de las 8 desolaciones y tormentos a la residencia. ¿Deberíamos colocarla en el gimnasio más grande?, preguntó Gilbert. Los miembros de la casa Anne, especialmente Stratolme y los otros, estaban enormemente interesados en la formación. Los guardias divinos del quinto cuerpo, Sangis, Boljans y Gilbert les habían contado a los miembros de la casa Anne una o dos cosas sobre la formación. No podían esperar a templarse a sí mismos usándola. Una gran mayoría de los guardias quienes entraron en la formación habían obtenido algunas mejoras en su fuerza. Basándose en los logros de los guardias, Anchuo estaba seguro de que con el talento de sus hombres y mujeres, podrían obtener un entendimiento profundo de la energía que cultivaban después de una ronda de temple dentro de la formación. Sus fuerzas también incrementarían. Muy bien. Volveremos a armar la formación de las 8 desolaciones y tormentos en la casa Anne. Jeje, es tiempo, puedo incrementar el poder de la formación a un nivel incluso más alto. Sangis, Boljans, Gilbert, si están interesados, los dejaré saborear el ser atacados por almas de altos dioses. Dijo Anchuo con una sonrisa malvada. Él había obtenido un gran número de almas divinas de Ciudad Ushvale. Incluso había cosechado varias almas divinas de dioses altos en su viaje. Esto permitiría que el poder de la formación fuera elevado a un nivel más alto y volver el proceso de templado más efectivo. Capítulo 775 Dos cabezas. A Anchuo le tomó 5 días para volver a ensamblar la formación de las 8 desolaciones y tormentos. Esta fue instalada bajo el gimnasio más grande en la residencia Anne. También instaló 6 torres de energía que alimentaban las 9 capas de barreras que él desplegó alrededor de la formación para ocultar la intensa aura homicida de esta. La formación fue colocada bajo tierra y estaba bien oculta. Solo los miembros de la familia Anne quienes conocían el secreto podrían encontrar su camino hacia ese lugar. Incluso los forasteros a quienes se les permitía viajar libremente en la residencia Anne nunca serían capaces de localizar la entrada secreta. Después de que terminó de colocar la formación, los miembros de su clan entraron con impaciencia. Incluso Sangis, Boljans y Gilbert fueron al interior para seguir templándose después de ser animados por Anchuo. La nueva formación era controlada por el espíritu del caldero. Este dividió la formación en múltiples segmentos de diferentes niveles de poder para personalizar sus entrenamientos.
Como Anshuo no estaba preocupado por su seguridad en la ciudad de las sombras, dejó temporalmente el caldero de la miríada de demonios en la formación, permitiendo que éste templara a los miembros de su clan. Después de que Rose llegó a la residencia Anne, fue alojada en un edificio alejado y aislado. Ella era tranquila y permanecía en su edificio todo el tiempo. Anshuo no estaba preocupado de que alguien pudiera reconocerla. Los mensajeros de la casa Sainte habían ido cada día desde que regresó a la ciudad, preguntando por él. Después de haber reconstruido la formación, Anshuo fue a la residencia Sainte. Como la competencia entre los 7 cuerpos estaba a la vuelta de la esquina, Huayace no forzaba a Carmelita a que cultivara. La primera cosa que Anshuo hizo después de llegar a la residencia Sainte fue buscarla y escuchar sus gruñidos sobre estar aburrida. Cuando le preguntó dónde había estado en días recientes, él mintió y dijo que había estado manejando el fuerte Las Vegas. No le mencionó nada sobre Ciudad Ushvale a Carmelita. Naturalmente, ella había escuchado todo sobre el enorme incidente en Ciudad Ushvale. Claramente no sospechaba que él tuviera algo que ver en ello. Incluso discutió el incidente con él de forma emocionada y declaró su admiración hacia los misteriosos atacantes quienes llevaron a Ciudad Ushvale al caos. Anshuo se sintió un poco extraño al tenerla cantando alabanzas sobre él junto frente a él. Después de algo de plática con Carmelita, él finalmente fue con André. La competencia entre los 7 cuerpos será pronto. Desde que estás participando, asegúrate de hacer las preparaciones adecuadas, dijo directamente André después de hacer que Anshuo tomara asiento. Sus ojos, sin embargo, estaban observándolo profundamente. Trato de probarlo. ¿Dónde has estado recientemente? He estado supervisando las operaciones diarias del fuerte Las Vegas. Jaja, ahora que el fuerte está bajo el control de mi casa Anne, es mi deber manejarlo bien, respondió Anshuo calmadamente. Él sabía por la mirada inquisitiva de André que sospechaba de él. Sus acciones y las de Rose en Ciudad Ushvale habían sido muy llamativas y sabía que no sería capaz de esconderlo por mucho tiempo. Todavía estaba vacilando en si debía revelarle sus actos a André. Brian, ¿has escuchado sobre lo que ocurrió recientemente en Ciudad Ushvale? André miró a Anshuo atentamente. Repentinamente puso una sonrisa cálida y dijo, por alguna razón siento que el incidente en Ciudad Ushvale tiene algo que ver contigo. Otros, incluyendo a mi hermano mayor, no piensan que seas capaz de semejantes cosas. Pero yo puedo sentir que lo eres. Anshuo estaba sorprendido. Sin embargo, la expresión en su rostro permaneció tan calmada como siempre. Respondió, Lord André, es seguro que piensas muy alto de mí. Las pupilas de André se encogieron. Asintió y respondió, sí, definitivamente lo hago. En todos estos años, mis juicios de la gente siempre han sido acertados. Sin embargo, incluso después de haber interactuado contigo por tanto tiempo, he fallado al descubrir que has estado ocultando tu fuerza. Si no fuera por ti atacando la espalda de Portlem en el salón de banquetes, quizás hasta este momento yo permanecería ignorante del hecho que en realidad posees la fuerza de un dios alto. Después de una pequeña pausa, mientras Anshuo arrugaba sus cejas con un pensamiento, André continuó, en toda mi vida, tú eres la única persona quien se las arregló para engañar a mis sentidos. Por lo tanto, sí, en efecto pienso muy alto de ti. André luego permaneció en silencio por algunos segundos. Observó profundamente a Anshuo y preguntó suavemente, Brian, ¿puedes decirme honestamente, eres tú quien está detrás del incidente de Ciudad Ushvale? Si eres tú, hay ciertas medidas que nuestra ciudad debe tomar para protegerte en contra de repercusiones. Anshuo miró a André con asombro. Podía sentir que él era sincero y podía decir que no tenía intenciones maliciosas. Los intereses de la casa Sainte de André y la casa Anne de él eran consistentes y estaban alineados. Aber y Aisling a los que él había asesinado eran ambos enemigos de la casa Sainte. Anshuo no podía ver por qué la casa Sainte no lo defendería por sus acciones. Más que eso, él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubriera que él estaba detrás del caos en Ciudad Ushvale. Se dio cuenta de que no había razones para ocultarle la verdad a André. Rompió en una sonrisa, pero no dijo ni una palabra. Luego, sacó 2 contenedores de vidrio de su anillo espacial. Estos contenían las cabezas de Aber y Aisling. Con solo una mirada a los contenidos de los frascos, sin necesidad de que él dijera una palabra, André estaba seguro de que él estaba detrás del terrible ataque sobre Ciudad Ushvale. Aunque este último había intentado prepararse mentalmente, cuando vio las cabezas de Aber y Aisling siendo sacadas, estaba asombrado a más no poder. Tomó una respiración profunda. Su voz era un poco diferente de lo usual. Dijo, fuiste tú.
En realidad fuiste tú. Dios bendito, qué increíble. Anchuo en realidad se sorprendió por la reacción de André. Pensaba que éste le había dado un discurso solemne debido a que él tenía que obtener la evidencia de su crimen. Pero después de ver la mirada asombrada de André, él inmediatamente se dio cuenta de que éste no tenía pruebas y simplemente confió en su instinto. André miraba a Anchuo con sus ojos bien abiertos y permaneció aturdido por un largo tiempo. Pero finalmente, después de tomar una respiración profunda, se las arregló para calmarse. Dijo apresuradamente, ven, sígueme. El incidente en Ciudad Ushvale se ha convertido en un tema serio. Debemos discutir esto con mi hermano mayor. Muy pronto, André, camino con pisadas vivaces con Anshuo siguiéndolo, se encontraron con Wayace, el señor de la ciudad. Sin decir palabras, André colocó las cabezas de Avery y Aslin en la mesa de Wayace. Luego puso una extraña sonrisa y señaló hacia Anshuo. Wayace quedó aturdido por un momento cuando las cabezas fueron colocadas ante él. Poco después, con sus ojos brillando fuertemente, se giró para ver a Anshuo con asombro. Parecía incluso más sorprendido de lo que estuvo André. Incluso gritó sorprendido, ¿fuiste tú? Anshuo lo admitió tranquilamente al asentir con su cabeza. Wayace quedó anonadado. Miró torpemente hacia él por un largo tiempo antes de finalmente forzar una sonrisa y asentir. Murmuró para sí mismo, increíble, qué increíble. Incluso yo no había anticipado esto. Resulta que fuiste tú. Después de una corta pausa, Wayace preguntó con asombro, ¿cómo lo hiciste? Anshuo quedó en blanco por un momento antes de encogerse de hombros y responder, solo lo hice. Hermano, necesitamos proceder cuidadosamente. Ese Ops de Ciudad Ushvale es un lunático. No dejará ir fácilmente a Brian. Necesitamos estar preparados. Dijo André con una voz profunda. Tranquilízate. Nadie sabrá que Brian está detrás del incidente en Ciudad Ushvale dentro de un corto periodo de tiempo. Wayace sonrió y dijo, durante los pasados días, múltiples clanes de varias ciudades que tienen rencores públicamente con la casa Ofley han clamado que son responsables de los ataques. Al menos 3 clanes mayores están dispuestos a sufrir la ira de Ofs. Después de que Wayace pronunció esas palabras, fue el turno de Anshuo para quedar asombrado. Puso una mueca y preguntó, ¿qué? ¿Por qué harían eso? Por la infamia. Wayace explicó, para mutilar el brazo derecho de Oz, asesinar a tantas personas en Ciudad Ushvale y todavía escapar en una pieza, eso no es un asunto ordinario. No es algo que cualquiera pueda hacer, para esos clanes, clamar la responsabilidad por los ataques significa que estos instantáneamente se volverán bien conocidos en el dominio de la oscuridad. Esto atraerá a expertos quienes buscan reputación para unirse a ellos, permitiéndoles mejorar rápidamente la fuerza de sus clanes. Brian, puede que no lo sepas, pero tus actos en Ciudad Ushvale han dado lugar a una locura en el dominio de la oscuridad. André sonrió y continuó, algunas mujeres en el dominio de la oscuridad incluso deliberadamente tiñen sus cabellos de blanco plateado e imitan la apariencia de esa mujer que fue contigo. Interesante, ¿no es así? Anshuo estaba perdido de palabras. No esperaba que sus actos atroces en Ciudad Ushvale pudieran crear semejante tendencia en todo el dominio de la oscuridad. Es por eso que lo digo, puedes estar tranquilo por ahora. Esos clanes han desviado demasiada atención. Mientras tú no salgas a las calles con la cabeza de Avery y grites que tú lo hiciste, nadie sospechará que fuiste tú. Wayace consoló a Anshuo. Luego dijo sonriendo, al parecer un gran cambio está por venir en las clasificaciones de los 7 jefes de los guardias divinos. Andrea sintió y dijo, todo este tiempo, Aobashi clasifica primero. Pero en esta ocasión, al parecer ella descenderá al segundo lugar. Anshuo pudo cortar el brazo derecho de Oz y bañó la ciudad Ushvale con sangre. Aobashi por otra parte, no tenía la fuerza para hacer eso. Era de esperar que André y Wayace pensaran en eso. André y yo no divulgaremos ni una palabra de lo que hiciste en Ciudad Ushvale. Pídeles a todos aquellos cercanos a ti que guarden silencio. Con eso, estarás libre de problemas de momento. Wayace hizo una pequeña pausa antes de continuar, has asesinado a Avery. Esto significa que has asegurado con firmeza tu posición como el jefe del quinto cuerpo. Da lo mejor en la batalla de los 7 jefes. Derrotar a Aobashi será enormemente benéfico para tu casa Ann. En cuanto a la batalla entre guardias divinos, no te preocupes tanto por los resultados. Después de todo, tu quinto cuerpo carece de personas. Wayace y André pensaban que los guardias del quinto cuerpo tomarían el último lugar en la competencia. Erebus y Aobashi pensaban igual. Lo tengo.
respondió Anshuo mientras asentía. Después de una pequeña discusión sobre ciertas cosas con ambos, él dejó la residencia Sainte. Estaba pensando sobre los guardias de su quinto cuerpo quienes habían sido templados por la formación de las 8 desolaciones y tormentos. Estaba considerando cómo darles a todos una sorpresa. Los guardias del quinto cuerpo habían obtenido una gran mejora en cada aspecto después de ser templados. Habían construido una fuerte relación entre ellos. En la batalla entre grupos, esos hombres formarían el equipo más aterrador. Anshuo creía que no lo decepcionarían en la competencia. Capítulo 776 Una nueva dirección. En un gimnasio de la residencia An. Las encarnaciones de la muerte y destrucción de Anshuo desplegaron sus dominios de la divinidad. Sus 3 almas se sincronizaron y los 2 dominios de la divinidad lentamente comenzaron a fusionarse. Extrañas transformaciones gradualmente tomaron lugar en el gimnasio. Este estaba envuelto por poderosas barreras soportadas por torres de energía. Los elementos en el ambiente se mantenían aislados fuera del gimnasio. Las energías elementales apenas podían fluir en este lugar a través de las barreras. Sin embargo, después de que sus dominios de la divinidad se fusionaron, fuertes sonidos de estallidos vinieron desde las barreras a su alrededor. Era como si el elemento de la muerte en el exterior del gimnasio sintiera una enorme atracción y estuvieran tratando de forzar su entrada al gimnasio. Los 3 Anshuo estaban de pie hombro con hombro en ese lugar. Sus encarnaciones de la muerte y destrucción estaban usando sus almas divinas para sentir los cambios que tomaban lugar en sus dominios de la divinidad. Los hilos del poder de la fe llenaban el dominio y estaban agitándose rápidamente en trayectorias de acuerdo con el edicto de la destrucción. Con un pensamiento, Anshuo condensó la energía divina de la destrucción en su cuerpo para formar un orbe de la destrucción. Dentro del dominio de la divinidad amalgamado, el rango al cual los orbes se materializaron, había incrementado en múltiples pliegues. Tan pronto como el orbe se formó, este automáticamente viajó en trayectorias especiales dentro del dominio, similares a los hilos del poder de la fe a su alrededor. Su encarnación de la destrucción comenzó a condensar más orbes de la destrucción. Los orbes brillaban con un lustre oscuro. La energía divina de la destrucción hacía ruidos zumbantes como chispas eléctricas dentro de los orbes. Estos se movían rápidamente en los alrededores en la misma trayectoria de los hilos del poder de la fe. Los orbes de la destrucción viajaron automáticamente alrededor del dominio híbrido de la divinidad siguiendo trayectorias únicas y Anshuo no tenía un control directo sobre sus movimientos. Era como si su dominio híbrido estuviera haciendo la tarea por él. Anshuo no podía estar más sorprendido. Los orbes de la destrucción viajaban en los alrededores del dominio de la divinidad. Estos eran del tamaño de un puño apretado cuando fueron producidos por primera vez. Pero gradualmente, incrementaron su tamaño. La energía divina de la destrucción que contenían también creció más y más, haciendo que los orbes fueran más y más potentes en su poder. Los orbes de la destrucción que habían dejado su control se volvieron mucho más poderosos bajo el efecto del dominio híbrido. Estos se agitaban rápidamente en las trayectorias del edicto de la destrucción y causaban que el dominio de Anshuo fuera más y más caótico. En ese momento, una figura delgada y curvilínea entró al gimnasio. Cuando la persona entró, fue como si la energía que se había construido en el dominio amalgamado había encontrado una forma de liberarse y se lanzó sobre esa persona. Los orbes de la destrucción que habían estado flotando en los alrededores cargaron hacia la persona por medio de las trayectorias del edicto de la destrucción. Una serie de crujidos y sonidos de desgarro sonaron desde la zona. La hermosa figura apuradamente alzó sus defensas en contra de los espontáneos ataques del dominio de la divinidad de Anshuo y retrocedió rápidamente. Con un pensamiento, la sincronía entre las 3 almas se rompió. Con eso, el dominio híbrido de la divinidad se desvaneció. En el instante en que el dominio desapareció, Anshuo recobró el completo control de los orbes. Estos regresaron a él y se desvanecieron en su palma. Después de que el dominio de la divinidad desapareció, Rose, la hermosa figura, entró cautelosamente de nuevo al gimnasio. Observó a Anshuo con ojos asombrados y preguntó confundida, ¿qué hay con eso? Nada, respondió Anshuo mientras arrugaba sus cejas como si estuviera en un pensamiento profundo. La competencia entre los 7 cuerpos de guardias divinos de la ciudad de las sombras estaba justo a la vuelta de la esquina y por tanto él había permanecido en su residencia An. Después de que la formación de las 8 desolaciones y tormentos fue construida, sus amigos y novias habían entrado para cultivar. Él, mientras tanto, había estado tratando las heridas de su demonio infante mientras estudiaba el maravilloso dominio de la divinidad amalgamado.
Estaba muy sorprendido por lo maravillosamente que se había desempeñado el dominio de la divinidad fusionado en el duelo en contra de Ops. Desde esa batalla, comenzó a desplegar repetidamente el dominio híbrido para entender las otras funciones milagrosas que tenía. Como no tenía nada más que hacer de momento, le pidió a Rose que fuera su compañera de entrenamiento. Ella estaba extremadamente asombrada por la existencia de sus dos encarnaciones y estaba incluso más sorprendida de que sus dominios pudieran fusionarse para formar algo nuevo. Rose nunca había escuchado una cosa así. Mostró un enorme interés en eso y había estado muy cooperativa con Anshu al tratar de desvelar los misterios del dominio híbrido. Tu dominio de la divinidad es muy hostil hacia otros. Aparte de ti, todos los que se acercan a tu dominio serán atacados por este. ¿Puedes controlarlo? Preguntó Rose después de pensar por un momento. De alguna manera parecía estar preocupada. Este era en efecto un reto mayor para él. Después de mucha experimentación, él descubrió que de momento, no podía controlar completamente el dominio de la divinidad amalgamado. Una vez que los dos dominios se fusionaban, cualquier persona que se acercara aparte de él, sería atacada por el dominio. Incluso sus amigos cercanos no eran una excepción. Este era un gran dolor de cabeza para él debido a que esto significaba que una vez que desplegara el dominio híbrido, debía pelear en contra de sus enemigos en solitario y ningún aliado podría pelear junto a él, de lo contrario podrían sufrir los ataques indiferentes de su dominio. Sus aliados como Emily y Lisa, cuyas fuerzas eran relativamente débiles, podrían sufrir heridas serias o incluso fatales por su dominio híbrido. No era necesario decir que él no estaba dispuesto a ver que eso ocurriera. Ban Shuo, quien estaba en su apariencia pensativa, forzó una sonrisa y sacudió su cabeza. Respondió, suspiró, tampoco sé qué está ocurriendo. Todavía estoy tratando de encontrar una forma de controlarlo. Esto se logrará pronto, espero. Después de una corta pausa, él puso una mirada de deleite y dijo, en cualquier caso, los orbes de la destrucción pueden amplificar su poder solo al viajar en trayectorias especiales conforme al edicto de la destrucción dentro del nuevo dominio. Al parecer el nuevo dominio, no solo puede amplificar el poder de las barreras desplegadas, también tiene el mismo efecto sobre los ataques normales. ¿En verdad? Eso es maravilloso. Gritó Rose con una sorpresa encantada. Luego exclamó con admiración, tus dos encarnaciones actualmente son dioses medios, pero el nuevo dominio que pueden formar ya es tan aterrador. Una vez que tus encarnaciones se las arreglan para hacer rompimientos y cuando tú domines completamente tu nuevo dominio, pienso que tu fuerza nuevamente se alzará significativamente. Esto es tan asombroso. Él asintió con una ligera sonrisa y dijo, es por eso que debo aprender a controlar completamente mi dominio híbrido tan pronto como sea posible. Anshuo discutió más las características del dominio híbrido con Rose y poco después dejó el gimnasio. Ella no se marchó junto a él. En su lugar, permaneció en el gimnasio y cultivó en solitario. El gimnasio era específicamente para que ambos lo usaran. Ella estaba muy feliz con esos arreglos. Tan pronto como Anshuo se sentó en su oficina, Sangis, quien supo que él había salido del gimnasio, fue y anunció, maestro, tus amigos han venido a visitarte. ¿Quiénes son? Él tenía muchos amigos en la ciudad de las sombras. Actualmente, cada clan mayor le arrojaría una rama de olivo y siempre intentaría mejorar sus relaciones con él. Irían a visitarlo de vez en cuando. Anshuo no tenía idea de a quién se refería Sangis. No son locales y son bastante jóvenes. Sangis intentó recordar por un momento y dijo, creo que se llaman Volten y Li Wei. Oh. Anshuo exclamó suavemente antes de poner una ligera sonrisa y dijo, son ellos. ¡Qué inesperado! ¿Dónde están? Llegaron hace 7 días y están en la casa de invitados oeste, respondió Sangis. Anshuo asintió y sin decir otra palabra, se dirigió directamente a la casa de invitados oeste. Antes de que él llegara a la zona, él había localizado a Volten y Li Wei a través de sus generales demonios. ¡Qué alegría ser visitado por mis amigos de tan lejos! Jaja, bienvenidos a la residencia An. Dijo Anshuo riendo mientras entraba a la casa de invitados. Los visitantes eran Volten, Owen, Li Wei y más sorprendentemente Dagashi, el antiguo rey lagarto. En aquel entonces en el continente profundo, Dagashi, el antiguo rey lagarto, le había brindado su ayuda y valiosa guía a Anshuo. Dagashi dejó el continente profundo poco después y Anshuo no lo había visto desde entonces. Después supo por Li Wei que él era alguien de su clan. Dagashi en ese momento se había convertido en un dios menor de la oscuridad en la etapa media. Su edad parecía permanecer igual.
Él parecía muy asombrado de ver nuevamente a Anshuo, como si no pudiera creer que el hombre ante él fuera el Anshuo que conocía. Brian, ¿realmente eres tú? Anshuo se rió en voz alta y avanzó para abrazar al antiguo rey lagarto. Respondió cordialmente, desde luego que soy yo. Qué inesperado, no encontramos de nuevo. Se me contó que la señorita Li Wei se encontró contigo en el continente profundo, pero nunca esperé que el Brian de la ciudad de las sombras sería la misma persona. ¿Quién habría pensado que podrían ganar un lugar en la ciudad de las sombras en tan poco tiempo? Jovencito, tú verdaderamente eres increíblemente asombroso. Exclamó Dagashi con asombro. Ve, no hay nada de eso. Él se alzó al pisar la casa Lavers de la hermana Donna y al adular a la casa Sainte. Incluso se quedó con la casa de la hermana Donna. Qué vergüenza, ella lo trató bien cuando él no tenía nada y aún así, la traicionó. Dijo Li Wei después de lanzarle una mirada fría a Anshuo. Bolten, quien estaba de pie a un lado de ellos, parecía bastante perturbado y forzó una risa para romper la atmósfera tensa. Interrumpió, Brian, hemos venido aquí en nombre de nuestros clanes para discutir una cooperación de negocios con tu farmacia Perla Celestial. Jaja, aunque nos localizamos en los dominios de la muerte y destrucción, hemos escuchado mucho sobre tu Perla Celestial. Nuestros ancianos saben que somos amigos y por eso nos enviaron aquí para negociar. Anshuo no le respondió a Bolten y en su lugar miró a Li Wei con una sonrisa amarga. Después de un tiempo, dejó salir un pequeño suspiro y dijo, no puedo culparte por malentender la situación. Pero debo decir que nunca me olvidé de Donna y la amabilidad que me mostró. No tengo rencores con su casa Lavers, pero Avery había intentado asesinarme una y otra vez, dejándome sin más opción que pelear. Solo tengo rencores con él, no con Doncia. Tú ahora eres dueño de la residencia Lavers mientras la hermana Donna no tiene un hogar. ¿Qué punto tiene decir esas palabras ahora? Respondió Li Wei después de resoplar. Aunque Anshuo lo hizo porque no tenía otra opción, él después de todo salió victorioso del conflicto. Las personas normalmente simpatizaban con el derrotado y él podía entender que ella tuviera dificultades para cambiar su opinión dentro de un corto tiempo. Él sacudió su cabeza con impotencia y no se explicó más. Le pregunto a Bolten, ¿tu clan desea comprar las medicinas que yo refino personalmente, cierto? No. Bolten sacudió su cabeza y dijo sonriendo, nuestros ancianos desean abrir una franquicia de la farmacia Perla Celestial en el dominio de la destrucción. ¿Estás interesado? Anshuo estaba deleitado por la propuesta. Inmediatamente asintió sonriendo y respondió, desde luego que lo estoy. Capítulo 777. Ahora soy su esclava. Las monedas de cristal eran indispensables para un clan que deseaba expandirse y crecer rápidamente. Como la casa An crecía más y sus miembros crecieron más, su ritmo de consumo de monedas de cristal incrementaría. En el presente, la farmacia Perla Celestial estaba generando suficientes ingresos de la ciudad de las sombras para sostener todos los gastos de la casa An, sin embargo, la casa An solo incrementaría su tamaño. Reclutando guardias y requeriría una enorme cantidad de monedas de cristal. Si los ingresos no crecían en conjunto al crecimiento de los gastos, la casa An quizás algún día se encontraría en una situación donde estarían carentes de dinero. En los tiempos actuales, Phoebe y Emily habían discutido cómo deberían expandir la Perla Celestial hacia otras ciudades del dominio de la oscuridad. Anshuo había arriesgado su vida y pasó un enorme esfuerzo para asesinar a Aslin de la farmacia Dios del Pantano debido a que tenía esa gran visión en mente y ahora, de la nada, dos clanes de los dominios de la muerte y destrucción le arrojaron ramas de olivo, ofreciéndole una oportunidad para expandir su Perla Celestial en esos dominios. Esto podría significar un incremento sustancial para los ingresos de la casa An. No era necesario decir que Anshuo no rechazaría ninguna oportunidad de grandes ganancias. Los ancianos de nuestros clanes vieron el tremendo potencial de crecimiento de tu farmacia. Desean cooperar contigo y ayudar a la Perla Celestial a incrementar su alcance al establecer una presencia en el dominio de la destrucción. Contigo administrando medicinas y farmacéuticos mientras nuestro clan se responsabiliza de establecer las tiendas a través de las conexiones que tenemos en el dominio de la destrucción. Proponemos que las ganancias se dividan en igualdad, dijo Bolten directamente después de ver que Anshuo estaba interesado en la idea. Jaja, estoy seguro de que esto será una aventura de negocios fructífera. Anshuo dijo sonriendo, pero para las especificaciones del trato, deberías discutirlo con mis ejecutivos. A diferencia de mí, están al tanto de la situación de la Perla Celestial y son más adecuados para hacer semejantes negociaciones.
Anshuo ya no estaba involucrado en las operaciones diarias de la Perla Celestial y no era bueno en términos de negociación para conseguir cooperaciones para su negocio. Sin embargo, Phoebe y Emily eran hábiles en ello. Él creía que podrían obtener un gran trato para su Perla Celestial y Casa Ann. Seguro, absolutamente. Bolton aceptó alegremente y respondió sonriente, estoy aquí solo para honrar los deseos de mi clan y para obtener tu aprobación. Le informaré a mis ancianos en un momento y enviarán a otros aquí para discutir las especificaciones. Bolton y Bowen fueron enviados por sus clanes debido a que los dos habían hecho amistad con él en el continente profundo. Su clan conocía lo milagroso de sus medicinas y creían que harían toneladas de monedas de cristal al formar una sociedad con su farmacia. Bolton y Bowen estaban aquí para venderle la idea y hacer que se interesara. Una vez que él aceptara, los dos hermanos les dejarían el resto a los profesionales de su clan para manejarlo intrincado. Muy bien, informaré a los ejecutivos sobre esto, respondió Anshuo mientras asentía. Él no podía estar más alegre. Una vez que la Perla Celestial expandiera su alcance al dominio de la destrucción, la Casa Ann tendría incluso un poder financiero incluso mayor, permitiéndole crecer rápidamente en fuerza e influencia. Señora Li Wei, creo que ahora es nuestro turno de declarar nuestra posición. El antiguo rey lagarto Dagashi le recordó en voz baja a Li Wei después de ver que Bolton había logrado un acuerdo con Anshuo. Dagashi no sentía enemistad en contra de Anshuo. Por el contrario, no podía admirarlo todavía más. Li Wei fue a la ciudad de las sombras con el mismo objetivo de Bolton y Bowen. Aunque ella estaba descontenta con Anshuo, no abandonaría la tarea que su clan le asignó. Ella hizo un puchero y parecía indispuesta. Dejó salir un gruñido suave antes de decir, nuestra casa Kiaran tiene el mismo deseo. Anshuo sabía que ella todavía estaba molesta con él y no iba a culparla por eso. Respondió sonriente, seguro, no hay problema. Al igual que el clan de Bolton, mis ejecutivos discutirán las especificaciones con los profesionales de tu clan cuando estén aquí. Después de una pausa de un momento, él los invitó sonriendo, ahora que ustedes están en la ciudad de las sombras, ¿por qué no pasean alrededor de la ciudad y se divierten? Jaja, si lo quieren, puedo acompañarlos. No gracias. He estado aquí antes y conozco dónde se encuentran todos los lugares de entretenimiento, Li Wei rechazó fríamente de inmediato. Continuó, además, como un noble de alto rango debes estar muy ocupado. ¿Cómo nos atreveríamos a darte problemas al hacer que nos acompañes en persona? Bolton, quien originalmente quería decir que sí, forzó una risa y no dijo nada. Señorita Li Wei, no me he encontrado con Brian en mucho tiempo. Si a su señoría no le importa, deseo hablar con él, pidió el antiguo rey lagarto Dagashi y se inclinó ante Li Wei. Lo que sea. Respondió ella con un rostro malhumorado. Anshuo suspiró en su corazón. Sabía que ella lo había malentendido debido a su choque con la casa Lavers. Él actualmente estaba viviendo en la antigua residencia Lavers e incluso el fuerte Las Verga ahora se convirtió en territorio de su casa Ann. No era falso en absoluto que él se había alzado al pisotear a la casa Lavers. Li Wei se marchó enfadada. Bolton se encogió de hombros hacia Anshuo antes de decir, hemos escuchado una cosa o dos sobre las fricciones entre tú y la casa Lavers. Li Wei es muy cercana de Donna. Es normal que no pueda ver a través de las cosas en un corto tiempo. No lo tomes como una ofensa. Bolton hizo una corta pausa antes de añadir, siempre habrá competencia entre los clanes. Nadie sabe cuándo un clan se alzará o caerá. La casa Lavers ha dejado la ciudad de las sombras, pero no significa que continuará decayendo. No pienses demasiado en ello. Contrario a las expectativas, Anshuo estaba admirando a Li Wei por ponerse de pie ante él y desaprobando el comentario nada simpático de Bolton. Donna se había estado preocupando por Bolton y Bowen en el continente profundo. Era claro para él que Bolton no mostraba ni el menor enojo hacia él debido a que su casa Ann sería un compañero valioso para su clan. Li Wei, por otra parte, era una persona mucho más genuina y eso mostraba que era leal hacia sus amigos. Anshuo asintió. La ligera sonrisa en su rostro no disminuyó. Respondió, no te preocupes, no lo tomo en absoluto como una ofensa. Pero aún así me siento culpable por la situación de Donna. Me aseguraré de explicarle todo a ella cuando la vea de nuevo. La sociedad sería muy beneficiosa para ambos lados. Anshuo, como el patriarca de su clan, nunca arriesgaría imprudentemente esta gran mina de oro. Siguió el juego y tuvo una ligera charla con Bolton con una sonrisa aparentemente cordial. Poco después, Bolton y Bowen también se marcharon, dejando a Dagashi con él.
Este inmediatamente comenzó a preguntarle cosas relacionadas con el continente profundo, especialmente sobre los hombres lagarto quienes vivían en el mundo subterráneo. No te preocupes, tu gente lo está haciendo bien en el mundo subterráneo. Ven conmigo, hay alguien a quien quiero presentarte, dijo Anshuo sonriendo. ¿Quién? Preguntó confundido Dagashi. Ya lo verás. Respondió Anshuo sonriendo. Llevó a Dagashi hacia el gimnasio donde estaba Rose. Ella todavía estaba cultivando en ese lugar. Sus ojos brillaban con rayos de asombro cuando Dagashi entró. Lo miró por todas partes en algunas ocasiones antes de asentir con su cabeza fríamente y dijo, así que eres el lagarto enorme. Dagashi quedó en blanco por un momento. Miró a Rose con confusión mientras preguntaba, ¿quién eres? ¿Te conozco? Una gigantesca imagen falsa apareció detrás de ella. Esta tenía su rostro seductor y hermoso, pero su cuerpo era el de una araña gigante. La imagen miró hacia abajo a Dagashi desde lo alto del aire y gritó con firmeza, lagarto enorme, es mejor que no te metas con mis seguidores. Instantáneamente, un escalofrío viajó desde la cabeza de Dagashi hasta sus pies. Chilló con horror, la diosa araña Rose. La imagen se desvaneció abruptamente. Rose asintió y dijo, sí, soy yo. Así que me recuerdas diciéndote esas palabras, ¿cierto? Dagashi se aterró incluso más. Gritó con alarma, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí con Brian? Después de una corta pausa, Dagashi repentinamente giró hacia Anshuo y preguntó, Brian, ¿le vendiste mi raza de hombres lagarto a ella? Su gente y los elfos oscuros quienes mandaban en el mundo subterráneo siempre habían estado en conflicto. Asumió erróneamente lo peor cuando vio que Rose estaba con Anshuo. Ella permaneció en silencio, pero Anshuo explicó sonriendo, desde luego que no. Nunca dejaría que los elfos oscuros persiguieran a tus hombres lagarto. Rose es ahora un miembro de mi casa y tu gente está viviendo en armonía con los elfos oscuros. Anshuo luego se giró hacia Rose y dijo sonriendo, ¿no piensas que le debes una disculpa después de haberlo encerrado por tanto tiempo? Fue la diosa araña Rose quien había encerrado al antiguo rey lagarto Dagashi. En aquel entonces, ella descendió temporalmente en el continente profundo al sacrificar a varios cientos de elfos oscuros. Una vez allí, derrotó fácilmente a Dagashi. Pero el antiguo maestro de este era miembro de la casa Kiaran del dominio de la muerte, ella no se atrevió a asesinarlo y en su lugar lo aprisionó. Entonces un día, Anshuo descubrió la montaña de cristales mágicos donde él estaba encerrado y lo liberó de su sello. Como Dagashi sabía que los elfos oscuros adoraban a Rose, no los masacró después de que se liberó. Rose parecía bastante indispuesta a disculparse. Él había masacrado a un gran número de sus elfos oscuros antes de que fuera encerrado. Ella simplemente lo encerró y no lo mató. Desde su punto de vista, no había hecho nada malo. Pero como no podía ir en contra de las órdenes de Anshuo, después de mucha vacilación, dijo en voz baja, siento haberte encerrado por tantos años. Dagashi puso un rostro sobresaltado. Vio de ida y vuelta a Rose y Anshuo antes de preguntar confundido, ¿ustedes dos, cuál es la relación que hay entre ustedes? Rose parecía avergonzada al escuchar su pregunta. Después de dar un vistazo rápido a Anshuo quien sonreía, ella respondió en voz baja, yo y ahora soy su esclava. ¿Qué? Dagashi puso un rostro anonadado mientras gritaba con alarma, ¿eres su esclava? Pero eres una diosa alta. Lo supe después de que llegué al Elysium. Fue debido a eso que no me atreví a buscar venganza en tu contra. ¿Cómo demonios te convertiste en su esclava? Eso es difícil de explicar. Anshuo le dijo sonriendo a Dagashi, mira, los rencores fueron hace mucho tiempo y Rose se ha disculpado. Deberías dejar el asunto de lado. Dagashi todavía debía despertar de su asombro y continuó observando a los dos con asombro. Después de mucho, pero mucho tiempo, él forzó una sonrisa y suspiró. Dijo, oh Brian, realmente eres un jovencito inconcebiblemente asombroso. La has colocado en una posición tan baja e incluso la hiciste retroceder para mí. ¿Hay alguna oportunidad para que diga no? Además, absolutamente no soy rival en su contra. Eso es bueno. Jeje, me aseguraré de castigarla en tu beneficio. Dijo Anshuo con una sonrisa malvada mientras observaba a la seductora y hermosa Rose. Capítulo 778 Promesa ridícula. Anshuo pasó los siguientes días con Dagashi. Hablaron y recordaron sobre las viejas historias del continente profundo. Fuera de las expectativas de Anshuo, la madrastra del zombie élite de fuego, la emperatriz de las llamas, era una conocida del antiguo rey lagarto Dagashi.
Ella parecía muy emocionada de inesperadamente encontrarse de nuevo con él. La emperatriz de las llamas, quien se llamaba a sí misma Ian Ian y cultivaba en la energía elemental del fuego. Actualmente poseía la fuerza de una diosa menor en la etapa media. En aquel entonces en el bosque oscuro, ella y Dagashi podían ser considerados vecinos. Antes de que él fuera sellado por la diosa araña Rose, había estado en el lugar extremo de fuego donde ella vivía y comenzó a pelear con ella. En el lugar extremo de fuego, la emperatriz de las llamas poseía una superioridad absoluta y Dagashi no pudo tocarla. No fueron capaces de lastimarse uno al otro y de alguna manera terminaron convirtiéndose en amigos. No esperaban encontrarse nuevamente en el Elysium. Por lo tanto, estaban muy emocionados y continuaron hablando sobre los interesantes eventos del pasado. Dagashi le había dado su ayuda a Anshuo en aquel entonces en el continente profundo. Ahora que Dagashi había llegado a su residencia en la ciudad de las sombras, él naturalmente le regalaría algo como una cortesía. Él sabía que la casa Kiaran había tratado decentemente a Dagashi y no tenía carencia de armas y armaduras divinas. Después de algo de consideración, decidió regalarle algunas píldoras medicinales que él había refinado personalmente. Las medicinas de Anshuo eran famosas por su valor. Dagashi, siendo muy cercano a él, ahorró la cortesía de rechazar y alegremente aceptó el valioso regalo. Viendo que Dagashi y Ian tenían mucho de qué hablar, él discretamente dejó a los dos solos. Continuó estudiando el dominio híbrido de la divinidad junto a Rose por los siguientes días. Pero desafortunadamente, no importaba que tanto lo intentara, no podía hacer que su dominio estuviera bajo su control. Los miembros de la Casa An estaban templándose asiduamente en la formación de las 8 desolaciones y tormentos donde tenían que pelear a través de incontables peripecias. Con el espíritu del caldero controlado la formación, fueron empujados a sus límites y sus potenciales ocultos fueron elevados. Ellos tendrían destellos de iluminación de vez en cuando. Sus fuerzas estaban mejorando rápidamente. La residencia An actualmente contaba con una librería llena de pergaminos divinos. La colección fue adquirida por hombres enviados por Anshuo a varias tiendas principales de pergaminos divinos. Había pergaminos para cada reino y cada tipo de energía fundamental. Como los miembros de la familia An eran muy cercanos y armoniosos, estos compartirían sus experiencias de cultivo entre ellos sin ninguna reserva. Esto le ahorraba tiempo a aquellos que intentaban evitar perder mucho tiempo y esfuerzos en vano. Gradual y desconocidamente, cada miembro de la familia An ganó un mejoramiento sustancial en fuerza. Viendo que la competencia entre los 7 cuerpos llegaría muy pronto, Anshuo dejó de explorar su dominio híbrido de la divinidad con Rose y se dirigió hacia el 5.º cuerpo con Sangis, Boljans y Gilbert. Después de haber sido reestructurado, el 5.º cuerpo se volvió mucho más ordenado y silencioso que antes. Los guardias estacionados en la entrada estaban rectos y erguidos. Estos llevaban unos rostros firmes y duros. Ningún ruido de festejo podía ser escuchado cerca o en el 5.º cuerpo. Uno podía sentir la solemne atmósfera antes de incluso entrar en las instalaciones. Tan pronto como los guardias vieron a Anshuo, saludaron, «Bienvenido Lord Brian». Este asintió en respuesta antes de ordenar, «Reúnan a todo el mundo. Quiero ver si mis tropas están listas para la competencia». «Sí, mi señor». «No podemos esperar a la competencia», respondió un guardia. Cuando Anshuo tomó por primera vez el 5.º cuerpo, los guardias no tenían la intención ni la voluntad de unirse a la competencia de los 7 cuerpos. No tenían espíritu de pelea en ellos y estaban satisfechos solamente con pasar sus días. Sin embargo, después de una ronda de templado dentro de la formación de las 8 desolaciones y tormentos, habiendo experimentado escenas horrorosas y peligros en la formación demoníaca, sus conductas y mentalidad se transformaron. No solo ya no le temían a semejante reto, también lo estaban esperando. Deseaban tener una competencia y pelear con las tropas de élite de otros cuerpos en ese momento y en ese lugar. Con varios hombres pasando la orden, la única compañía de los guardias del 5.º cuerpo se reunió ante Anshuo en nada de tiempo. Los casi 100 hombres, poderosos guardias, llevaban rostros serios y firmes tan duros como rocas. Un aura invisible pero fuertemente austera se extendió de la compañía. Cada guardia dejaba salir un aire de indiferencia a la vida y el coraje para enfrentar a la muerte cara a cara. Sus ojos estaban llenos de una inquebrantable determinación y valor. Estas eran cualidades que no podían ganarse aparte de vivir a través de enormes masacres y baños de sangre. Después de revisar todos y cada uno de sus rostros, Anshuo asintió como un padre orgulloso. Estaba muy satisfecho con el comportamiento que mostraban.
Pensó, la formación de las 8 desolaciones y tormentos en efecto los ha endurecido y transformado. Incluso sus composturas han cambiado completamente. Definitivamente sacudirá a todo el mundo en la competición. Como todos saben, la competencia entre los 7 cuerpos tomará lugar muy pronto. He realizado un enorme esfuerzo para mejorar sus fuerzas tanto como fuera posible en el menor tiempo. Esta es la oportunidad para que nuestro quinto cuerpo se pruebe y recobre el respeto en la ciudad de las sombras. Espero que no me decepcionen. Dijo Anshuo con una voz profunda mientras su mirada viajaba a través de los guardias. Descanse tranquilo, mi señor. Ya no somos el quinto cuerpo que bebía alcohol y dormía todo el día. Creo que nuestro quinto cuerpo se colocará entre los mejores en la competencia. Exclamó Barnard confiadamente. Las esquinas en los labios de Anshuo se movieron para hacer una burla. Declaró orgullosamente, si nos vamos a unir a la competencia, entonces debemos buscar una sola meta: ganar el primer lugar. Bajo las asombradas miradas de los guardias, Anshuo continuó sonriendo, no se sorprendan. Tengo fe en todos ustedes. Sin lugar a dudas pueden tomar el primer lugar. Vamos a sacudir los rangos de los 7 cuerpos de la ciudad de las sombras. Ustedes tomarán el primer lugar en la competencia de equipo mientras yo derrotaré a Obasi y me convertiré en el mejor jefe de los guardias divinos en la ciudad. Nuestro quinto cuerpo se convertirá en el ejército más poderoso en la ciudad de las sombras. Aunque las palabras de Anshuo podrían ser de alguna manera ridículas, para esos guardias de pie ante él, estas sonaban valientes y llenas de seguridad. Esos hombres adoraban a los expertos verdaderos. Por alguna razón, cuando él hizo esa atrevida declaración de que derrotaría a Obasi, la actual campeona, un fuego fue encendido en sus corazones. No podían estar más entusiasmados y llenos de energía. Descanse tranquilo, mi señor. Derrotaremos al segundo cuerpo. Si su señoría tiene la confianza de derrotar a la señora Obasi, entonces tenemos la confianza de tomar el primer lugar en la competencia en equipo. No se preocupe, mi señor. Nuestro quinto cuerpo saldrá victorioso en la competencia. Los guardias expresaron su ardiente emoción y confianza hacia él. No podían estar más listos para la competencia entrante. Excelente. Anshuo gritó, vamos a estar encima de todos y les probaremos que somos los más fuertes. Somos los más fuertes. Somos los más fuertes. Somos los más fuertes. Corearon los guardias en voz alta. Estaban brillando con energía y deseos de gloria. Anshuo no dejó el quinto cuerpo después de eso, en su lugar pasó todo su tiempo con los guardias en un gimnasio del quinto cuerpo. Dentro del gimnasio, él observaba fríamente cómo los guardias combatían unos con otros. Él no participó en los encuentros, más bien envió a Sanguis, Boljans y Gilbert al campo de batalla, permitiendo que ellos aceptaran cualquier reto de los guardias. Para empezar, ellos eran relativamente poderosos. Y después de ser templados en la formación, obtuvieron mejoras sustanciales en sus fuerzas. De todos esos guardias quienes retaron a los 3 a un encuentro, ninguno pudo derrotarlos. Aunque los guardias nunca habían atestiguado la verdadera fuerza de Anshuo con sus propios ojos, del hecho que ninguno de ellos pudo derrotar a sus 3 aprendices, sabían que él debía ser algo. Los guardias encontraban que él era una persona llena de misterios y lo reverenciaban desde sus corazones. El tiempo pasó. Una notificación oficial de la Casa Sainte fue entregada al quinto cuerpo, informando que la competencia se llevaría a cabo en la cordillera Nube Ascendente. Después de recibir la noticia, Anshuo hizo un recuento por última vez y guió a la única compañía en su quinto cuerpo lejos de la ciudad hacia la cordillera. La cordillera Nube Ascendente estaba al norte de la ciudad de las sombras. Él había estado en la cordillera en múltiples ocasiones para recolectar ingredientes medicinales. Estaba muy familiarizado con el terreno en ese lugar. La compañía de guardias del quinto cuerpo marchaba majestuosamente detrás de él, emanando naturalmente su valor desbordante. Los civiles y miembros de los clanes menores que habían encontrado a lo largo del camino automáticamente los esquivaron. Después de que la enorme base de los cazadores de dioses descubierta por Anshuo fue desmantelada, los cazadores parecían haberse desvanecido abruptamente de los territorios de la ciudad de las sombras. Había pasado mucho tiempo desde que los dioses que residían y viajaban en la región se encontraron con cualquier cazador. La cordillera alrededor de la ciudad de las sombras se volvió muy segura. Anshuo originalmente había planeado templar a sus guardias al hacerlos cazar y matar a los cazadores de dioses. Sin embargo, después de buscar por todas partes usando sus demonios, no descubrió ni un rastro de los cazadores. No tenía más opción que darse por vencido en su plan.
La compañía viajó sin prisas hacia la cordillera. Anshuo le pidió a Boyans que les enseñara a los guardias menos experimentados las técnicas de rastreo, acecho y asesinato. Aunque Gilbert y Sanguis habían mejorado rápidamente sus fuerzas, todavía estaban muy por detrás de Boyans cuando se trataba de dominar ciertas habilidades especiales. Siguiendo las órdenes de Anshuo, ellos humildemente le pidieron a Boyans por guía con relación al tema y estudiaron junto a los guardias. Dominar la técnica de rastrear y acechar a alguien no podía lograrse sin entrenamiento práctico. Como los cazadores de dioses no aparecerían en el territorio de la ciudad de las sombras por un largo tiempo, Anshuo les permitió a sus guardias que se extendieran para que pudieran ocultarse y cazarse entre ellos usando las técnicas que recién aprendieron de Boyans. Un día, mientras él estaba meditando profundamente sobre cómo tener su dominio híbrido de la divinidad bajo su control, repentinamente vio que Barnard estaba caminando hacia él con pisadas apresuradas. Después de saludarlo, Barnard reportó: «Mi señor, han pasado 5 días pero 2 todavía no han regresado». Antes de permitirles a sus guardias que practicaran el rastreo y acecho entre ellos, él había estipulado específicamente que sin importar las circunstancias, debían regresar a la compañía una vez cada 4 días. Los 2 guardias que Barnard mencionó no habían regresado a la compañía en 5 días. Eso indicaba que ambos se encontraban en un enorme problema o lo habían experimentado. Entiendo, Anshuo respondió rápidamente mientras se ponía de pie. Capítulo 779 Enemigo en la oscuridad. El perder a 2 guardias había enviado a Anshuo a un estado de alerta alto. Inmediatamente les ordenó a sus guardias que permanecieran juntos y siempre dentro de 100 millas de la compañía. Sus generales demonios solo podían alcanzar un máximo de 100 millas de él. Mientras que los guardias estuvieran dentro de 100 millas, él podría usar a sus demonios para ayudarlos rápidamente si se encontraban con cualquier problema. Los guardias también se volvieron cautelosos y se pusieron en alerta. Él utilizó a sus guardias para revisar el terreno a su alrededor mientras buscaba a los 2 guardias quienes desaparecieron bruscamente. Sin embargo, no pudo encontrar ni un rastro de ellos. La compañía permaneció en su curso hacia la cordillera nube ascendente, pero comenzaron a viajar incluso más lentamente. Bajo la guía de Boyans, los guardias habían mejorado en sus habilidades de rastreo y acecho. También habían estado buscando a los guardias divinos, pero tampoco encontraron nada. Usando la visión a larga distancia de sus demonios, Anshuo vio pasar a muchas caravanas mercantes, así como también miembros de pequeños clanes quienes iban a la cordillera para templarse. Los observó por un largo tiempo, pero descubrió que no había nada sospechoso sobre ellos. Él estaba en una completa pérdida. Continuó atormentando su cabeza sobre qué pudo ocurrirle posiblemente a los 2 guardias que se perdieron. Se preguntaba si alguna fuerza desconocida estaba intentando ir tras él o si los 2 guardias habían provocado a alguien que no debían. Otros 5 días habían pasado. Los 2 guardias perdidos todavía no habían regresado. Esto significaba que muy probablemente habían perecido. Con eso, Anshuo comenzó a considerar quién entre sus enemigos pudo posiblemente eliminarlos. Él había estado en el Elysium por un largo tiempo y había hecho un montón de enemigos. Entre ellos, a quien probablemente había ofendido recientemente era Ops. Sin embargo, con Ciudad Ushvale todavía en desorden, todavía teniendo que recuperarse completamente de sus heridas, debía estar completamente ocupado en reprimir las voces de rebelión y a sus enemigos políticos en la ciudad. Incluso si él había descubierto que él estaba detrás del ataque en Ciudad Ushvale, no tendría el tiempo o la energía de viajar todo el camino a la ciudad de las sombras para meterse con él. Después de Oz, los cazadores de dioses podrían ser otro poderoso enemigo para Anshuo, sin embargo, él no se había convertido a sí mismo en alguien llamativo para los cazadores de dioses durante el ataque de su base. Incluso si los cazadores fueran a vengarse, primero pondrían sus esfuerzos en la casa Sainte que en él. Después de meditar mucho, no pudo pensar en ningún enemigo quien tuviera la capacidad o motivo para atacarlo en el presente. Como no pudo descubrir ninguna pista de momento, no tenía más opción que dejar el asunto sin resolver. La compañía continuó viajando hacia la cordillera nube ascendente. A 300 millas de él estaba una enorme cascada. Su rápida agua salpicaba mientras golpeaba en un enorme estanque sin fondo a sus pies. Frente al estanque sin fondo había varias rocas enormes que habían sido pulidas brillante y suavemente por el agua. Varios dioses llevando rostros oscuros estaban de pie en ellas. El patriarca de la casa Lavers, Felder, llevaba un rostro oscuro mientras miraba con furia a Doloxis. «Bramo, ¿por qué atacaste sin mi permiso?
Cuando la casa Lavers dejó la ciudad de las sombras, Doloxis también se alejó de la ciudad con su clan. Sin embargo, nunca olvidó sus rencores con Anshuo y los talló en su corazón y sus huesos. Patriarca, solo trataba de reducir sus fuerzas poco a poco, respondió Doloxis con su cabeza agachada. Parecía estar bastante nervioso. Tonto. Haciéndolo, solo pondrás en alerta a ese jovencito astuto. Felder chilló en voz alta, te he dicho en muchas ocasiones que no actuarás imprudentemente. Lo que hiciste no fue solo en defensa propia, has puesto en riesgo nuestra misión de vengar la muerte de tu tío. Lo siento, patriarca. Doloxis rápidamente admitió su error después de que fue regañado furiosamente por Felder. Pero después de una corta pausa, Doloxis preguntó vacilante, patriarca, ¿él es realmente el tipo quien atacó Ciudad Ushvale? Me he encontrado con él en múltiples ocasiones, pero no parece tan aterrador. Si no pudiera arreglárselas para engañarte, ¿cómo tendría la capacidad para reemplazar a nuestra casa Lavers en la ciudad de las sombras? Felder gruñó fríamente y dijo, Tona lo conoce mucho mejor que tú, inmediatamente supo que era brillante después de conocer las especificaciones del incidente. En aquel entonces en ese plano material de nivel bajo, Tona había visto a esas formas de vida únicas que aparecieron en Ciudad Ushvale. Definitivamente fue él. Patriarca, ¿por qué la hermana mayor Donna no se nos unió? Dado lo mucho que sabe del chico, esta misión tendría una gran oportunidad de tener éxito. Preguntó Doloxis después de escuchar la explicación de Felder. Este dejó salir un ligero suspiro antes de responder, no sé por qué, pero Donna no está de acuerdo en lastimar a ese chiquillo. De hecho, tuve que ocultarle lo que estamos haciendo justo ahora. Al parecer Doloxis mantenía rencores con Doncia. Pensaba que ella era la razón principal de que la casa Lavers decayera. Si ella no le hubiera recomendado a Anshuo la ciudad de las sombras, su casa Lavers no habría experimentado tantos contratiempos. Si no fuera la hija de Felder, Doloxis quizás habría propuesto que ella fuera expulsada desde hace mucho. Patriarca Felder, con tu casa Lavers uniéndose a nuestra ciudad de la glotonería, como parte de nuestro arreglo, haremos todo lo que podamos para eliminar a ese tipo por ti. Dijo un pequeño hombre de mediana edad con una piel oscura y patillas gruesas. El hombre bajo había escuchado la conversación de Felder y Doloxis. Hizo una pequeña pausa antes de continuar, pero debes conocer ciertas reglas no escritas en el dominio de la oscuridad. Aunque la ciudad de las sombras está muy por debajo de nuestra ciudad de la glotonería en términos de fuerza, no deseamos alertar a la casa Sainte. Solo podemos apoyarlos con este asunto desde las sombras. Lord Lacrisen, nuestra casa Lavers ha vivido en el dominio de la oscuridad por muchos años y conoce todas las reglas no escritas en este dominio. Felder era bastante respetuoso hacia el hombre diminuto con patillas. Sé que su señoría no debe ir abiertamente en contra de la casa Sainte y arriesgarse a la ira del Dios Supremo. Todo lo que le pido es la vida de ese joven. Si no fuera por ese incidente en Ciudad Ushvale, no tendría que haber molestado a Lord Lacrisen para que nos ayudara en este asunto. Lacrisen asintió y respondió sonriente, gracias por entender. Y no te preocupes, Oz de Ciudad Ushvale es el señor de la ciudad más débil en el dominio. Nosotros tenemos más de un experto con una fuerza mayor a la de él en la ciudad de la glotonería. Incluso si es verdad que ese joven está detrás del incidente en Ciudad Ushvale, todavía tendremos más que suficiente para acabar con él. Aunque la casa Lavers había dejado la ciudad de las sombras, se las arreglaron para preservar la mayoría de su fuerza. La casa Lavers no solo poseía guardias de élite, también tenían una vasta reserva de riquezas. Fueron altamente apreciados por cada ciudad en el dominio de la oscuridad. Antes de que la familia Lavers hubiera dejado la ciudad de las sombras, Felder fue secretamente contactado por los representantes de los señores de muchas otras ciudades. Después de considerar las fuerzas de esos señores, Felder finalmente decidió radicar en la ciudad más fuerte en el dominio de la oscuridad, la ciudad de la glotonería. Felder naturalmente discutió algunos términos con la ciudad antes de unirse. Su clan uniéndose a la ciudad la haría más fuerte mientras ésta protegería los intereses de la casa Lavers. El pedirle a la ciudad de la glotonería que lo ayudara a matar a Anshuo fue una ocurrencia posterior de Felder. Para la ciudad, ganar a la casa Lavers estaba muy por encima de las posibles repercusiones de asesinar a un prometedor joven experto quien recientemente hizo su debut. Por tanto, aceptaron la petición sin la más ligera vacilación. Felder había vivido en la ciudad de las sombras por muchos años y entendía muy bien la situación en la ciudad. Sabía que era extremadamente difícil matar a Anshuo en la ciudad. Incluso si alguien tenía éxito, enfrentaría una gran dificultad en su escape.
Sabía que debía esperar por una oportunidad para asesinarlo fuera de la ciudad. La competencia entre los 7 cuerpos crearía el conjunto apropiado de circunstancias para Felder. Después de saber que el 5.º cuerpo de la ciudad de las sombras participaría en la competencia, él sabía que era la oportunidad que esperaba. Utilizó las conexiones que le restaban en la ciudad para saber que la competencia se llevaría a cabo en la cordillera Nube Ascendente. Por tanto, fue capaz de planear y prepararse por adelantado. Gracias, Lord Lacrisen. Mientras ese jovencito esté muerto, convenceré a mi hija para que esté dispuesta a casarse con tu estimado hijo. Lacrisen rió de corazón. Estaba muy delicado. Con una voz amistosa, respondió, pronto seremos familia. Tranquilízate, porque haré todo lo posible para ayudarte. Ese jovencito tiene cerca de 100 guardias a su alrededor. Eso hará que asesinarlo sea difícil. ¿Qué piensas, Lord Lacrisen? Después de una pequeña pausa, Felder añadió, basado en las palabras de mi hija, las formas de vida que posee el joven son extremadamente milagrosas. Al parecer pueden ocultarse y ser sus ojos y oídos. Su actuación en Ciudad Ushvale concuerda con la descripción de mi hija. Esto no será fácil. No importa. Venimos en un pequeño número. Puedo guiarte para evitar la detección de esas formas de vida. Los guardias no estarán a su lado todo el tiempo. Solo debemos esperar por una oportunidad apropiada para mostrarnos antes de atacarlo. No hay manera de que escape como lo hizo en Ciudad Ushvale. Dijo Lacrisen confiadamente como si tuviera un agarre total en el futuro. Bien, si Lord Lacrisen lo dice, estoy tranquilo. Dijo Felder asintiendo. Él parecía tener una fe completa en Lacrisen. No importaba que tanto atormentara su cerebro Anshu, no habría esperado que fuera la casa Lavers que dejó la ciudad de las sombras hace tanto quien estaba tratando de atraparlo. Continuó viajando lentamente hacia la cordillera Nube Ascendente con sus guardias. Como él quería templar más a sus guardias a lo largo del viaje, había partido a la cordillera antes que los otros cuerpos de guardias divinos. Por tanto, no se habían encontrado con otros guardias durante su viaje. Sin saberlo se acercaban poco a poco hacia la cordillera. Un día, él y sus guardias llegaron a la cascada Conde Felder y los otros se habían reunido. El 5.º cuerpo no estaba formado completamente por hombres. Las guardias estaban emocionadas de ver un lago limpio y pidieron permiso para bañarse en el agua. Rose, quien había estado siguiendo por detrás a Anshuo en silencio todo ese tiempo, también le pidió quedarse por un tiempo. Como él no tenía prisa en su viaje, aceptó su petición. Naturalmente, los guardias, incluyéndolo, debían mantenerse alejados de la piscina donde las damas se bañaban. Por lo tanto, se habían dispersado en los alrededores. Por alguna razón, un sentimiento de angustia se alzó en el corazón de Anshuo. Él tenía una confianza completa en sus sentidos. Más que eso, con 2 de sus guardias habiendo experimentado una desaparición inexplicable, él inmediatamente se puso en guardia. Capítulo 780 Atrapado. Anshuo siempre tenía a algunos demonios que patrullaban a su alrededor todo el tiempo. Tan pronto como él tuvo esa sensación incómoda, sus demonios flotaron a su alrededor y revisaron por todas partes. Aunque sus demonios no descubrieron nada, el sentimiento incómodo no lo había dejado ni un momento. Eso hizo a Anshuo aún más alarmado. Tenía las 17 espadas voladoras en espera, listas para manejar cualquier ataque repentino. En el presente, Sangis, Gilbert y algunos guardias del 5.º cuerpo a cierta distancia estaban escuchando la lección de Boyan sobre las técnicas de asesinato. Los guardias cercanos a él estaban a 300 metros de distancia. Todo se veía perfectamente bien, pero todo se sentía totalmente mal. El inexplicable sentimiento de enorme peligro continuó amenazándolo incluso cuando sus demonios no encontraron anormalidades en los alrededores. Anshuo no lo tomó como un signo de que debía relajarse, en su lugar se volvió más cuidadoso. Su corazón podría ser tan turbulento como el mar en una tormenta, pero aún así él llevaba la misma expresión calmada y despreocupada en su rostro. Se sentó en silencio en una roca con su cabeza hundida como si estuviera meditando en algo. De pronto, el espacio ante él parecía haberse partido mientras una luz deslumbrante envolvió la región. El espacio-tiempo comenzó a agitarse violentamente. Al siguiente momento, Anshuo descubrió que el espacio parecía haberse congelado. El viento, la hierba y cada cosa se volvió rígida al instante como si el tiempo se hubiera congelado. Varias figuras humanoides hechas de luz y sombras aparecieron de repente en la región con la intensa fluctuación del espacio-tiempo. En nada de tiempo reunieron un potente poder de atadura y lo enviaron hacia Anshuo.
El poder llegó rápida y repentinamente. Antes de que Anshuo pudiera reaccionar, descubrió que su cuerpo había sido restringido sólidamente como si cadenas incorpóreas lo hubieran atado con firmeza de sus brazos y piernas. Luego las figuras que emergieron de la brillante luz cargaron hacia él. Cada uno de ellos llevaba una delgada máscara con un toque blanco pálido. No había aperturas en las máscaras salvo por dos delgadas hendiduras que revelaban sus ojos. Hacía que los atacantes lucieran bastante aterradores. Estos estaban compuestos de 5 dioses altos. El que estaba al frente cultivaba en el edicto de la destrucción. Era bastante corto en estatura. Llevaba un guante oscuro hecho de un desconocido pero precioso material. Estaba decorado con extrañas manchas y poseía una asombrosa aura de la destrucción a su alrededor. Los 4 detrás de la persona baja también eran dioses altos, pero eran ligeramente más débiles en fuerza. Todos llevaban la misma ropa que la persona baja que lideraba la carga pero diferentes alturas. Cada uno llevaba diferentes armas y era obvio que las armas eran muy preciosas y sobresalientes. Los 5 tenían los mismos ojos helados. El intento asesino emanando de sus cuerpos estaba fluyendo hacia Anshuo. No podía ser más obvio que intentaban tomar su vida justo en ese lugar. La energía atando su cuerpo era tremenda. Sus brazos y piernas fueron asegurados fuertemente en el lugar por 5 energías diferentes. Él inmediatamente detectó que las energías se originaban de los 5 atacantes que cargaban hacia él. En un instante, él abruptamente calmó su mente. Los 5 asesinos poseían la fuerza de un dios alto. El hombre bajo liderando la carga era un dios alto en la etapa tardía. Solo manejarlo a él sería tan demandante como pelear con Ops, con quien recientemente había tenido la experiencia. Sabía que liberarse de los grilletes canalizados por los 5 dioses altos sería extremadamente difícil. Viendo que los 5 pronto lo alcanzarían, con un pensamiento, las almas divinas de las encarnaciones en su cuerpo se volvieron perfectamente sincronizadas con su conciencia. Con sus encarnaciones todavía en el interior del caldero de la miríada de demonios, sus 2 dominios de la divinidad se fusionaron. El dominio híbrido de la divinidad fue desplegado alrededor de su cuerpo principal en un instante. El elemento de la muerte en los alrededores repentinamente fluyó y convergió salvajemente hacia él mientras las hebras invisibles a simple vista del poder de la fe se agitaban rápidamente en las trayectorias del edicto de la destrucción. El dominio híbrido de la divinidad rápidamente se expandió desde él y purgó agresivamente a cualquier otro elemento a su alrededor. Los 5 asesinos quienes intentaron aniquilarlo fueron inmediatamente envueltos por su dominio. Las hebras del poder de la fe eran como incontables manos invisibles y diminutas sujetando a los 5. Estos, que habían cargado hacia él a una rápida velocidad, bruscamente se volvieron torpes en sus movimientos. Era como si hubieran caído en una piscina de miel. Los ojos debajo de las máscaras revelaron una emoción de sorpresa. Los 5 intercambiaron miradas antes de desplegar inmediatamente sus propios dominios de la divinidad. 3 dominios de la energía de la oscuridad, 1 de la energía de la muerte y 1 de la energía de la destrucción se extendieron rápidamente desde los atacantes. El pequeño espacio repentinamente fue abarrotado con 6 dominios de la divinidad. Los 5 dominios de la divinidad fueron expandidos rápidamente dentro del dominio de Anshuo, ejerciendo una aplastante y abrumadora cantidad de presión sobre este. A diferencia de él, los 5 asesinos tenían un control completo sobre sus propios dominios de la divinidad. No solo podían hacer que sus dominios no entraran en conflicto entre ellos, también podían hacer que sus dominios trabajaran unos con otros y centraran la presión en Anshuo. Este último sintió inmediatamente la enorme presión en su dominio híbrido de la divinidad a través de su cuerpo. Sentía como si estuviera siendo aplastado por 5 enormes e hinchados balones. Era tormentoso. Aunque su dominio híbrido era agresivo, este solo podía retroceder en derrota cuando fue presionado por los 5 dominios de la divinidad de los dioses altos a la vez. Después de todo, su dominio era creado por 2 dioses medios y él todavía tenía que dominar completamente todo lo maravilloso de su dominio híbrido. Mientras su dominio se encogía gradualmente, los 5 atacantes se acercaban más y más a él. Se estaban riendo cruelmente con sus ojos como si estuvieran seguros de que él sería masacrado en solo un momento. Las manos y piernas de Anshuo fueron encadenadas por los 5. No solo no podía usar armas divinas para defenderse, tampoco tendría forma de evitar sus ataques. Incluso su dominio de la divinidad fue empujado. Desde su punto de vista, Anshuo había perdido toda forma posible de defenderse y estaba indefenso como una oveja atada. Por eso lo veían como si él ya fuera un hombre muerto. Pero estaban muy equivocados.
Incluso si él no podía mover ninguna de sus extremidades o hacer sonidos, eso no significaba que fuera un objetivo indefenso. La consciencia sin forma e incorpórea de Anshuo permanecía libre de la energía de restricción proyectada por los 5. Él era capaz de permanecer calmado y pensar en una solución para liberarse del peligro incluso mientras los 5 atacantes lo miraban fijamente con sus helados y despiadados ojos. Repentinamente, un brazo salió de la espalda de Anshuo. Era un brazo de una de sus encarnaciones. Estaba sosteniendo un puñado de perlas de la aniquilación. La atadura de energía canalizada por los 5 fue apuntada únicamente a su cuerpo principal. Esta no afectó a sus 2 encarnaciones. Estas actualmente poseían solamente la fuerza de dioses medios y ambas serían aniquiladas en nada de tiempo si fueran a aparecer temerariamente ante los dioses altos asesinos. Anshuo no se atrevía a revelarle completamente a sus encarnaciones a esos atacantes y por eso expuso solo un brazo de su encarnación desde su espalda, fuera de la vista de los asesinos. La encarnación lanzó con fuerza y envió las perlas de la aniquilación a volar desde su espalda. Simultáneamente, las 17 espadas voladoras emergieron desde su cuerpo e hicieron que él se viera como un erizo gigante. Las afiladas espadas voladoras comenzaron a cortar las ataduras de energía incorpórea que lo conectaban a los 5 atacantes. Anshuo poseía conexiones milagrosas con sus armas demoníacas. Incluso con su cuerpo principal completamente restringido, mientras él pudiera pensar y su conciencia funcionara, podría usar y controlar sus armas como siempre. Las perlas de la aniquilación volaron lejos. Con calma él maniobró las perlas con su conciencia. Cuando las perlas llegaron detrás de los 5 atacantes, él estalló todas y cada una de las gotas de la esencia de sangre contenidas en esas perlas. Cada perla de la aniquilación era inyectada con una gota de esencia de sangre cuando eran producidas. Era la clave para permitir que él las controlara de distancia y las maniobrara. Las esencias de sangre hirvieron y salpicaron mientras las perlas de la aniquilación que volaron sin ser detectadas a las espaldas de los asesinos fueron detonadas. Estas perlas que fueron hechas usando una fórmula mejorada estallaron con una asombrosa cantidad de fuerza explosiva. Con los 5 asesinos localizados cerca uno de otro, la fuerza de las explosiones se las arregló para impactar cada uno de sus dominios de la divinidad. Los perforadores del alma dentro de las perlas fueron disparados hacia los 5 atacantes en un enjambre densamente agrupado. Los 5 fueron pinchados de la cabeza a los pies. Simultáneamente, bajo el control de la consciencia de Anshuo, las 17 espadas voladoras contaron las cadenas sin forma que lo ataban a esos 5. Una vez que los canales de energía fueron rotos, usando su cuerpo demoníaco, él instantáneamente superó la energía de atadura que quedaba alrededor de su cuerpo. Finalmente, estaba libre. Temblores y las perlas de la aniquilación produjeron explosiones ensordecedoras. La tremenda fuerza estruendosa de las explosiones comprimió y estresó los dominios de la divinidad de los atacantes, lo cual causó que perdieran sus equilibrios. Los 5 atacantes junto a sus dominios fueron barridos por la ola expansiva de las explosiones. Fueron lanzados para golpearse en el dominio de la divinidad de Anshuo, lo cual causaría que él, quien recién se había liberado, también fuera dañado. Pero afortunadamente para él, había esperado que eso ocurriera. Tan pronto como las perlas explotaron, guardó su dominio de la divinidad y por tanto fue capaz de reaccionar y moverse más rápido que sus atacantes. Las 17 espadas voladoras simultáneamente silbaron fuertemente y se dirigieron hacia el atacante más bajo. Anshuo también había reunido a los generales demonios hechos usando las almas de los dioses altos que se localizaban en la distancia y los transformó en su estado material al mismo momento que comenzó a atacar. Los demonios se lanzaron ferozmente hacia los otros 4 dioses altos, manteniéndolos ocupados a cualquier costo. Los 4 asesinos fueron abrumados por los ataques de los demonios y no tenían tiempo para lidiar con Anshuo. Las explosiones retumbantes habían alertado a todos en las cercanías. Rose, quien se estaba bañando en el lago bajo la cascada, salió rápidamente del agua y se puso una túnica amplia sin secar su voluptuoso cuerpo. Inmediatamente se apresuró a donde estaba Anshuo. Boyans y los otros guardias quienes estaban cerca también se apresuraban a él. Esos guardias quienes habían sido templados por la formación de las 8 desolaciones y tormentos no le temían al peligro. Llevando rostros graves y serios, rápida y valientemente volaron para apoyar a Anshuo. Tan pronto como Anshuo se liberó de los grilletes invisibles, atacó a los asesinos con todo lo que tenía. Mientras maniobraba las espadas voladoras en contra del más bajo, pero más poderoso asesino, invocó a cada demonio para atacar al resto de los asesinos.
Esos demonios refinados de las almas de dioses altos que recogió en Ciudad Ushvale eran increíblemente aterradores. Los 4 asesinos estaban completamente ocupados defendiéndose y no podían apoyar a su líder. Cuando Rose y los guardias llegaron a la escena, vieron la proeza de Anchuo en toda su gloria, lidiando con los 5 asesinos enmascarados que eran dioses altos por sí mismo. Las auras de los dioses altos emanando de los asesinos eran muy obvias, especialmente el más bajo. Él tenía la energía de la destrucción desbordándose salvajemente desde su cuerpo, una clara señal de que había alcanzado la cima del reino en la cultivación del edicto de la destrucción. Anshu, sin embargo, era capaz de mantenerlo a él junto a sus 4 asociados a la defensiva solo con su propio poder. Más importante, él no estaba mostrando ningún signo de estar en desventaja. Los guardias quienes atestiguaban su poder estaban todos estupefactos. Entre ellos, secretamente habían estado adivinando su fuerza. Imaginaban que él era ligeramente más fuerte que Avery, el antiguo jefe del 5.º cuerpo. Pero ahora, habiendo atestiguado la escena de Anchuo peleando en contra de 5 dioses altos a la vez, se dieron cuenta de que Avery ni siquiera estaba en su mismo nivel.